vosotros. Vamos a hacer un encuentro para hablar sobre algo que ha formado parte de la creación escénica de este país y forma parte de una manera esencial y que parece que en los últimos tiempos está viviendo con cierta dificultad, que son las compañías. Hay un momento en el año 2011 donde el mismo INAEM hace una diferenciación entre lo que es una estructura de compañía y una estructura de productora. Os voy a leer una definición que tenemos sobre compañía para ver si la compartimos todos, ¿no? Dice que es una compañía estable. Es un equipo de personas que deciden hacer de la creación escénica un acto colectivo en el que todos tienen la misma capacidad de decisión, aunque cada cual se haya especializado en tareas diferentes: dirigir, escribir, actuar, producir, etc. ¿Por qué la decisión de ser compañía estable? Porque entienden el arte escénico como el resultado de un proceso creativo, libre y colectivo, en los que la propuesta artística sea elaborada en un entorno de confianza. Para ello, a lo largo del tiempo, han ido construyendo una estructura de trabajo física, con locales, ensayos, en algunos casos, y cuentan con un equipo humano bastante estable. Esa sería la idea de compañía. La que yo tengo de idea de compañía, que es la que quería compartir con vosotros. Y a continuación os presento a mis compañeros y me vais a permitir que lea sus nombres porque soy un poco torpe para recordar. Bueno, os presento a la que conozco de más antiguo y me acuerdo mejor de su nombre, que es Patricia Cercas, que la conocéis todos, de la Machina Teatro. Yo solo voy a decir los nombres de vuestra compañía y lo que me gustaría es que cada uno contara un poco cuál es su estilo de producción y luego yo os cuento la mía. Bueno, yo me presento, perdón. Soy María López Insausti, soy miembro de la Junta Directiva de la Academia de Artes Escénicas y soy productora de Teatro del Temple, que es una compañía ubicada en Zaragoza. Bueno, pues Patricia, Carlos Tuñón, en Los Números Imaginarios, y César Barló, de Almaviva Teatro. ¿Vale? Entonces... Empezamos por... No, empieza tú. Bueno, como te has presentado primero a ti, Sí, sí. Empieza tú, Patricia. Vale, bueno, pues... ¿Cuánto tiempo lleváis como compañía? Pues fíjate, la Machina Teatro nace en el 91. O sea que ya llevamos 32 años ya, como dice el director de la compañía, que es Paco Valcárcel, resistiendo. Porque al final yo añadiría esa definición de compañía también. Gente creativa, ¿no?, que se dedica a esto y que le guste resistir. Con una gran resiliencia. Sí, sí, porque al final es amor a tu profesión pura y dura para crear una compañía y para llevarla adelante 32 años. Claro, se lo estaba diciendo a él, digo, yo me he traído aquí una pequeña chuleta porque, claro, imaginaros 32 años de una compañía profesional de provincias, además, nos ha dado tiempo a hacer de todo, a reinventarnos, a volvernos a inventar y muchas veces a reunirnos y volver a ver qué queremos hacer, quiénes somos y a dónde vamos, ¿no? Porque claro, muchas veces... hace 32 años, como entenderéis, yo no empecé, era jovencísima, entonces yo me he unido a la compañía más tarde. Pero, claro, era un momento en el que el director de la compañía, Francisco Valcárcel, era el director también del aula de teatro de la Universidad de Cantabria. Dentro de ese aula se empezó a crear un grupo de teatro. No todos con inquietudes de la interpretación, había gente que, bueno, pues que le gustaba interpretar, había gente que le llamaba más la atención el tema técnico de las luces, la escenografía, etcétera, y bueno, pues se empezó a hacer un germen, se empezó a crear un grupo estable dentro de la universidad, en el que en aquel tiempo también era un tiempo también un poco de activismo, de buscar unos lenguajes contemporáneos que se estaban en aquel tiempo empezando a ver también en Europa y se traían a España. Entonces, bueno, ese germen hizo que se creara un grupo estable en la universidad y de ahí nació la Machina Teatro. Entonces, claro, es una compañía y es un germen que hoy en día es muy difícil, ¿no?
La Machina tiene un convenio con la Universidad de Cantabria. Somos unos afortunados porque seguimos 32 años después, gracias, ¿no?, al ala de Francisco Valcárcel, que es el director de la compañía y de la universidad, seguir ahí. Pero claro, hoy en día eso es inviable. Vamos, yo me imagino que ahora si algún grupo, ¿no?, o alguna compañía busca eso, sería inviable. Igual que ahora también, ¿no?, como se está diciendo también en los teatros, ¿no?, el que pueda haber una compañía un poco, ¿no?, ahí estable, en el que sería fantástico para el tipo de compañías nuestro, para el tipo de trabajo yo creo que nosotros hacemos, pero que hoy en día es inviable y que nosotros, la Machina Teatro, ha sido afortunada. Eso es un tema que hay que hablar. César, Claro. Vosotros dos sois Madrid. Sí. Vale, la Más diferencia es o que menos. nosotros somos Madrid. periféricos. Oye, tú eres cántabra, yo soy aragonesa y vosotros sois Madrid. César, Carlos, ¿qué queréis? Contarnos un poco cómo trabaja vuestra compañía. Sí, yo soy sevillano, entonces digamos que para mí, siempre lo digo, mi cultura y mi cultura también escénica nació en Sevilla, y en los primeros 23 años que estuve allí, lo que yo viví fue la realidad de las compañías de creación. O sea, allí en realidad, y porque además yo creo que será parecido, que tiene que ver con gente que se reúne porque tampoco les queda otra con respecto a realidades de mercado, pero son capaces de tener piezas en repertorio, son el repertorio de compañía. Entonces yo cuando bajo a Sevilla sigo viendo obras de hace 10 y 15 años. Entonces cuando yo fui a Madrid y estudié en la RESAD en dirección escénica, y salí, mi anhelo era reunir a un grupo de gente para crear semana a semana y que no tuviéramos como tensión de mercado. Y es muy complicado por ser la capital. O sea, nosotros somos un poco rara avis porque estamos un poco sentimos que estamos un poco en la periferia somos una especie de compañía de provincias en Madrid, algo así. O sea, es la sensación que tenemos, porque no podemos, porque el mercado como sabemos, y luego hablaremos de esto, no es permeable, no es poroso, pero también como una decisión. O sea, nadie vive de la compañía. O sea, por eso cuando tú decías esto de que os va bien, también porque estaría bien como ver cómo es esto de ir bien. O sea, nosotros, por ejemplo, llevamos 10 años y nos va bien en el sentido de que nos seguimos reuniendo, pero nadie de la compañía vive de la compañía, por ejemplo. O sea, por eso cuando de pronto hablamos de la supervivencia de las compañías, etcétera, creo que estaría bien como enmarcar bien eso de qué implica. O sea, ¿qué es esto? ¿Cuál es la realidad? Porque si no, la gente puede pensar, ¡ay, qué suerte, qué bien, qué privilegios, que podéis seguir haciendo cosas! En nuestro caso, por si esto sirve para la gente que está, fue como tomamos una decisión que fue si la compañía tiene que vivir de lo que produzca la compañía, vamos a empezar a tener que hacer cosas para el mercado en lugar de hacer cosas que realmente queremos hacer. Entonces la decisión que tomamos fue que el espacio de la compañía es una especie de espacio utópico en el que de pronto realmente queramos estar ahí para crecer y para investigar, y por eso sentimos que sí que somos una compañía de investigación. Entonces, como hacemos las cosas que queremos hacer, si de pronto el mercado no nos absorbe, pensamos, bueno, pues ha merecido la pena el camino. Básicamente es lo que pensamos. Y si tenemos la suerte de que nos absorba algo, lo sentimos como que participamos un poco del gran pastel, algo así. Pero la ambición no es el pastel, algo así. Como que no es, porque si no, eso creo que para nosotros sería como una irrealidad, algo así. Pues algo así digo, si os parece, Perfecto, desde el principio. Lo has explicado muy bien. Bueno, pues buenos días. En Alma Viva Teatro lo que se planteó desde el principio, que nosotros llevamos 15 años, desde 2007. Yo también estudié en la RESAD y en segundo planteé esta iniciativa. En principio fue como una revalorización de los clásicos con una propuesta escénica contemporánea y siempre con un marcado carácter social o político-social. Y luego, a medida que pasaron los años, pues también apareció el siglo XX y textos también de repertorio que a mí me parecía que planteaban una visión del mundo que necesitaba ser formulada o cuestionada, ¿no? Entonces, nuestra vida se parece un poco a la que ha planteado Carlos. Es un lugar de encuentro. Es un lugar, un espacio y un tiempo de encuentro que no es el que nos abarca toda la labor profesional. Y más allá de que la ambición sea entrar en el mercado o no, creo que la decisión
es la de intentar plantear poéticas que el mercado no está planteando en su programación regular. Y eso pues te saca, muchas veces te sientes que no perteneces y es conflictivo, pero por otro lado te reafirma en que esa es la labor de una compañía y que es lo que te diferencia de una productora. Entonces, esa línea de visión del mundo, esa línea de plantear una poética escénica determinada o de investigar otras poéticas dentro de nuestros impulsos como compañía, pues nos hace seguir estando. Pero es verdad que los procesos no se pueden ajustar a lo que el mercado o que la dinámica normal de ayudas a la creación o a la... Bueno, y habría que hablar también de la diferencia entre creación y producción. De las ayudas públicas o de la dinámica económica, pues nos exige estar fuera del margen. Nos exige estar fuera del margen y dedicarnos también a otras profesiones satélites que normalmente siempre están alrededor del mundo del teatro, aunque como todas sabemos, pues hay gente que también tiene que trabajar en otras labores, pero que cada X tiempo, cada 2 años, cada 2 años y medio, porque nuestra compañía no produce ni cada 6 meses, ni cada 1 año, no crea un proceso de creación, sino que necesitamos más tiempo porque la naturaleza de una compañía necesita más tiempo, pues nos encontramos de nuevo y crecemos juntos. Vale, os cuento mi experiencia porque contrasta un poco, pero a la vez es muy similar. Nosotros sí que llevamos 30 años, empezamos hace tiempo como compañía de teatro independiente con la misma visión que vosotros tenéis, textos de creación propia y plantear poéticas muy personales de los miembros de la compañía. Sí que es verdad que cuando nosotros abrimos la compañía es que ahora ha cambiado todo muchísimo, sí que había una posibilidad de desarrollo de compañía y nosotros nos sumamos a esa posibilidad y gracias a eso, digamos que bueno, fuimos adquiriendo una experiencia, un trabajo, al final vas conociendo las situaciones y nos ha permitido llegar hasta hoy, 30 años. Las 3 socios vivimos de la compañía, tenemos actores que llevan trabajando con nosotros 30 años que tienen que hacer otros pequeños trabajos, pero quiero decir, pues tienen que dar clase o trabajar en la televisión, pero básicamente viven de lo que hacen, de las giras de la compañía. Pero sí que es verdad que nosotros hemos notado en los últimos 10-15 años un cambio paulatino. Primero, nos hemos dado cuenta que la gente que viene después ya no encuentra en este modelo esa posibilidad de supervivencia. Me parece gravísimo. O sea, lo que para vosotros es natural y yo se lo oigo a un montón de gente de vuestra generación, nosotros no vivimos de esto. A mí me parece muy duro. O sea, creo que deberíamos plantear profesiones en las que pudiéramos vivir de esto. ¿Qué es lo que yo he visto que se ha ido degradando en estos años? Bueno, primero, hemos empezado a hablar de mercado. Todos lo hemos nombrado con mucha naturalidad. Es verdad, vivimos en un mercado. Hace 15, 20 años no era un mercado. Hace 15, 20 años era un espacio cultural donde había programadores y gente que gestionaba espacios escénicos que lo que quería era mostrar la creación de las distintas compañías. Esto se ha ido convirtiendo en un mercado. Ahora que busca el programador llenar el teatro y, claro, hay una fórmula maravillosa para llenar teatros que todos conocemos, que es cabeceras de cartel, con los cuales las compañías, las que ya llevamos tiempo, nos hemos ido quedando arrinconadas. Aún así tenemos ese trocito de pastel, pero claro, ya para la gente que viene nueva, yo me planteo, digo, si yo empezara una compañía y tuviera que descolgar el teléfono y llamar a programadores, sería un infierno porque reciben propuestas. Luego, además, se ha sumado que en estos últimos años ha crecido muchísimo la oferta. O sea, hay mucha gente, digamos que yo cuando estaba en la escuela de teatro éramos raras avis y gente que, bueno, mal vivir, pero ahora ya es normal que la gente joven decida, joven y no tan joven, decida dedicarse a una profesión artística. No somos jóvenes. Yo es que no lo soy, yo soy muy mayor. Pero quiero decir que hay muchas más posibilidades, con lo cual hay mucha más gente interesada en esto, ¿no? Y nosotros también hemos notado esa reducción de mercado. O sea, a pesar de que sobrevivimos, de que tenemos ayudas, de qué tal, nosotros nos estamos planteando, se lo estaba comentando ahora a Ana, llevamos 30 años parar.
Parar, porque lo que nos hemos dado cuenta es que en estos últimos 10 años, efectivamente, para sobrevivir, seguimos haciendo cosas que nos gustan, seguimos haciendo espectáculos de creación, pero tenemos que morir a exigencias de mercado. Entonces siempre tenemos que llevar un título. Son títulos que nos gustan, pero claro, ya hemos agotado los títulos de la literatura que nos gustan y no queremos hacer cosas que no nos gustan. Entonces, lo que yo quiero plantear aquí es un poco cómo veis vosotros la situación en la que estamos y qué posibilidades habría de mejora, porque solo os doy un dato más. Cuando yo entré en la compañía, pedías ayudas y una de las cosas que más se valoraba era que la autoría fuera de un autor contemporáneo vivo. Eso te daba un montón de puntos para obtener la ayuda. Eso en un momento desapareció. ¿Qué es lo que yo he observado también? Que las compañías de teatro infantil y familiar se han unido y defienden su trabajo. Y están bien, y están protegidas y tienen un mercado. El circo ahora está haciendo lo mismo. Mi pregunta es, ¿qué pasa con las compañías de teatro de texto para adultos y de creación? Pues que tenemos que competir en desigualdad de condiciones con productoras que juegan en otra liga. Y esa desigualdad hace falta rebatirla con discurso escénico, creo, y con formación de la parte que selecciona del otro lado. O sea, tiene que haber hay que hacer una pedagogía, aunque sea dura y haya una resistencia, hay que hacer una pedagogía en los despachos. Es que muchas veces nuestros programadores de este tipo de nuestras compañías no son programadores igual de un teatro de capital grande, para que nos entendamos. A veces, o por lo menos la Machina Teatro, muchas veces su circuito entra dentro de ayuntamientos o de pueblos, etcétera, que muchas veces no es que no haya un programador, es que ni siquiera hay un técnico o una técnica de cultura. Es que igual directamente hablas con el concejal o concejala de turno. Es que igual incluso a veces hablas hasta con el alcalde. Entonces, claro, muchas veces cuando llamas es que no sabes si eres un coro, una compañía o el grupo amateur del... Entonces, claro, es muy difícil de repente, cuando tienes al otro lado a un interlocutor así, empezarle a explicar cómo es tu trabajo, no sé, tenerle que explicar lo profesional que eres, ¿no? O, no sé, o que no te dejen la llave en la iglesia y tener que cogerla y entrar. Entonces, claro, muchas veces, que yo estoy de acuerdo con lo que dice de pedagogía, ¿no? Que es que, claro, muchas veces también nuestros interlocutores que están al otro lado no saben quiénes somos, no saben qué es una compañía, ¿no? Como la nuestra. Entonces es muy difícil. Y claro, cuando muchas veces ya les explicas o van conociendo, pasan 4 años y se van y te entra otro nuevo. Y entonces vuelta a empezar otra vez con el mismo discurso, ¿no? Entonces, muchas veces es agotador. Sí, para nosotros trabajamos, igual que como Alba Viva, una de las primeras entradas de la compañía es dialogar con obras de repertorio, porque sentimos que nos abre una puerta para dialogar con los públicos. O sea, al momento de hablar de Hamlet o hablar de El Rey Lear o Tragedia griega, ¿no? Como que al público le aparece como una imagen, una primera imagen, como que generamos una especie de primer diálogo antes de que lleguen, ¿no? Es una entrada. Y eso nos ha permitido a nosotros tener entradas en festivales, por ejemplo, de teatro clásico, que de pronto han dicho, bueno, hacéis algo como contemporáneo y tal, a ver cómo es esto, ¿no? Y en nuestro caso, una de las entradas es el repertorio y otra tiene que ver con el tiempo, ¿no? Como que nosotros nos encanta investigar en torno a sustanciar el tiempo como sistema, ¿no? Y eso hace que hayamos hecho piezas duracionales, que estamos como fuera. Si ya estamos fuera de lógicas de mercado, mucho más cuando le decimos que dura 4 horas y media, o que dura 8 horas, o que dura 12 horas, ¿no? Entonces, de pronto genera una primera sensación de esto no se puede hacer. Algo es lo que nos encontramos, ¿no? Y hemos tenido que sortear eso, y es interesante a nivel con lo que dices de la pedagogía, porque la primera resistencia tiene que ver con las cosas no se hacen así porque nunca se han hecho así, ¿no? Algo que creo que como compañía podemos decir es, bueno, vamos a entrar dentro de vuestras lógicas y vamos a ampliar un poco la mirada, o sea, vamos a mover un poco el espacio, a ver qué pasa, ¿no? Y eso nosotros ha sido muy interesante porque ha habido festivales, ha habido teatros que nos han dicho, vale, vamos a intentar ajustarnos, pero siempre que entramos en un teatro generamos como la misma tensión, o sea, hay una especie de fricción de
entiendo que de sensación de autopreservación y de conservadurismo, de decir, es más cómodo que las cosas no se muevan de sitio, básicamente. Entonces, claro, decimos, ¿y si, ya que estamos en un teatro, estamos en un espacio, para que ocurran cosas, intentar generar esto sí, como algo más permeable o más poroso? Pero vamos, al final, yo es que llevamos 10 años dedicándonos a esto, vosotros lleváis mucho más, pero yo sí que siento que es un poco como que estamos dándole vuelta siempre a un discurso muy parecido. Como que deberíamos estar aquí sentados con los programadores. Es que yo creo que no, César, tú y yo estuvimos en una conversación hace años que decíamos lo mismo. ¿Por qué no estamos aquí? Porque estamos hablando con ellos, o sea, ellos están escuchando y diciendo, vale, ok, pero ¿cuál es cuál es el diálogo? O sea, bueno, ¿cuál es el diálogo aquí? ¿No? Que deberíamos estar con los técnicos de cultura aquí hablando, ¿sabes? Preguntándoles. Fundamental. Nosotros lo hemos hecho muchas veces. Lo que pasa es que los técnicos y los programadores que vienen justo son los que entienden. Los que no necesitan. Los que no necesitan esta pedagogía. Claro, Entonces, esto del consumo interno es un tema. A nosotros nos pasa eso justo con el trabajo en espacios no convencionales, que nos hemos dedicado desde casi el principio a proponer, desde que hicimos el Don Juan, y nos hemos encontrado incluso con festivales gordos que es que no, vamos a un espacio frontal y esa fórmula pues es una cosa que también hay que romper, que es romper fórmulas que son muy confortables y que nos dejan muy a gusto, pero plantear otras fórmulas, pues no te pueden decir que nunca se ha hecho o que no se puede hacer. Vamos a ver, pues si llega el señor Lepage y te plantea una cosa de 12 horas, o llega Peter Brook o los griegos del canal que fueron 24 horas y estuvieron en Sevilla también, ¿no? Pues no, la historia es que no te pueden decir no se puede hacer, porque si el teatro es un espacio de libertad, nadie te puede decir no se puede hacer. Otra cosa es qué mecanismos encontramos para que la experiencia del público sea diferente a la normativa, que creo que es lo que las compañías al final acabamos buscando, ¿no? Porque como la fórmula está muy clara y solo hace falta un taller de 5 días de producción para que te cuenten lo que es la receta, las compañías siempre estamos intentando tensionar eso y plantear otras experiencias que el público al final acaba agradeciendo. Claro. Por contraste. Pues sí, perdón por intervenir de nuevo, pero nosotros venimos de estar ahora en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que nos dieron un hueco, básicamente porque se les cayó otra obra y dijeron, hay un hueco, dijimos, y ahí entramos nosotros y hemos trabajado sobre La vida sueño, el auto sacramental de Calderón. Claro, esa fue la entrada, entonces todo el público compró entradas, agotamos entradas, gente que no conocía lo que hacemos en la compañía, que querían ver Calderón. Entonces llegaron y les dimos unos auriculares. Y le dijimos, esto va a través de auriculares, ¿no? Entonces, claro, la primera resistencia del público de 70, 80 años, diciendo, yo vengo aquí a ver Calderón, ¿sabes? Y tengo mi abono. Y le estoy diciendo que te voy a dar unos auriculares, que el verso te va a llegar por aquí, máximo respeto y amor hacia el verso, por eso nos encanta Calderón además, y además que en un momento dado te vamos a proponer dormir en el espectáculo, vas a dormir. Entonces, además le decíamos, el permiso que te damos para dormir, habitualmente te duermes, pues nos dormimos, pues aquí es la propuesta. Y mucha gente nos lo agradeció luego, es decir, que decía, gracias por permitirnos esto, porque si no, parece que estamos condenados a espacios, lo que se llama contemporáneo, off, sala B, que el propio nombre es esto, ¿no? Lo segundo, lo secundario, es como ahí metemos lo contemporáneo y en lo otro metemos el canon, ¿no? Y nos agradecieron, jamás yo me hubiera metido a ver esto en la vida. Yo llego a saber que es auriculares y que voy a dormir y no voy. Claro. De esta idea de generar espacios o marcos donde de pronto al público le puedan pasar otras cosas que al final van a agradecer por esta cosa de no separarnos todo el rato. De decir, tú vas aquí, tu etiqueta es esta, tú haces esto otro, etcétera. Claro. Yo tengo la impresión de que efectivamente rompo una lanza en favor de los programas. A mí me ha tocado en estos 30 años hacer de todo y lo último que he hecho en los últimos 10 años ha sido ya la distribución, que es lo peor que puedes hacer en una compañía, pero me ha enseñado mucho porque me ha dado muchísimo contacto con los programadores en el día a día. Debo romper una lanza a favor de ellos porque hay muchísimos que efectivamente tienen esa sensibilidad, lo intentan, muchos trabajan muy duramente y al cabo de 10 años les pegan una patada y todo lo que han creado se va a la porra, y otros no tanto, pero es verdad que ellos también son un poco esclavos de una dinámica de mercado, de política y de tal. Yo tengo la sensación de que los teatros nos hemos ido convirtiendo en espacios cada vez más conservadores, que al final le damos al público lo que el público puede identificar con facilidad.
Entonces, salirnos de ahí nos da muchísimo miedo. Y ahora que has mencionado un centro de producción nacional, claro, tenemos además la dificultad de que estamos divididos en autonomías, con lo cual cada comunidad decide su política cultural y casi cada ayuntamiento decide su programación teatral. La pregunta es, ¿habría posibilidades a través de las unidades de producción nacional o del Ministerio de Cultura de crear unas dinámicas, como os comentaba, esa es una pequeña dinámica, vamos a favorecer que sea un autor contemporáneo vivo? Se puede, por ejemplo, en vez de decirte te apoyo a gira, bueno, también sucedió una cosa en este país que fue tremenda, y es que el Ministerio de Cultura apoyaba la producción de las compañías, con lo cual tú ahí tenías una seguridad de que había, además de tu comunidad, que te puede tocar la maldita suerte de que te toque una comunidad que casi no da ayudas, pero siempre tenías el amparo del Ministerio. Pero de pronto el Ministerio, por un tema legal de autonomías, dice no podemos dar dinero para producción, tiene que ser solo dinero a giras. Cosa que a mí, sinceramente, me lo tienen que explicar porque en el cine no sucede así. Al cine, seas de donde sea, te dan dinero para producir. Entonces, yo os propongo que hagamos un ejercicio creativo para ver cómo podrían intervenir tanto el Ministerio de Cultura como unidades de producción nacional favoreciendo la creación de... Bueno, hay una iniciativa de la ADE, que seguro que conoces, que es Ningún teatro sin compañía, ninguna compañía sin teatro, que es una iniciativa sobre residencias que lo ha planteado Guillermo Heras y la ADE, pero por un lado se está recibiendo como una utopía y por otro lado como imposible a nivel legal. Porque claro, como las competencias las tiene cada comunidad autónoma, pues a mi comunidad autónoma, ¿por qué me vas a decir que cada teatro, cada centro cultural? Porque no es que no haya recursos ni instalaciones como para acoger eso, sino que se están dejando ir. Vamos, en Madrid hay un montón de lugares que están sin actividad. Y de hecho son más caros, porque cuando quieres retomar la actividad hay que rehabilitar, hay que poner al día la instalación y al final acaba siendo más caro que el hecho de que tenga vida cotidiana. Entonces, una opción para crear discurso, para crear apertura, es que la gente, que las compañías tengan una casa, un hogar, porque sin un hogar no hay lugar para crear ese conflicto que hay en las compañías cuando discutimos en qué queremos hacer. Cuando discutimos, cuando nos abrazamos, cuando pasan todas esas cosas, pasan en un hogar. Es muy difícil que tú te reúnas con la compañía en un parque, en un bar y que ahí pasen cosas. Necesitas tu espacio. Y claro, no hay posibilidad. Y creo que en un país como España, creo que hay instalaciones suficientes como para que eso suceda y luego haya intercambio. Porque esa es otra. Ahora mismo el intercambio cada vez es menor. Es muy difícil, siendo de Madrid, llegar a... No hablo de Cataluña, Galicia, País Vasco, con las dificultades del idioma que ya sabemos, sino a Extremadura, que estáis hablando el otro día, o Castilla-La Mancha, que la red de Castilla-La Mancha casi ya se ha quedado para castellanos manchegos. Entonces, esa permeabilidad es necesaria, porque si no tenemos referencias de lo que lo hacen los demás, y los de Madrid tenemos suerte, porque tenemos Festival de Otoño, viene gente internacional, vemos otras cosas, tenemos referencia y podemos empezar a crear. Pero si tú solo tienes autorreferencia, no puedes crecer. Yo no sé si me salta un poco tu pregunta, María, pero también creo que la cultura de este país se está olvidando por completo del público. Y compañías como las nuestras, como la mía, dependemos del público. Si nosotros, por ejemplo, tienes un espacio, un centro cultural, si trabajas en el barrio, ¿no? Si te conocen, si te van demandando. Yo un poco lo que tú dices, si cambias de repente el teatro, le das otra vuelta, igual hace que venga gente joven a verlo. No se está cuidando el público. Muchas veces el público de teatro ya empieza a ser un público mayor. No se está regenerando ese público, ¿vale? Yo lo veo en las provincias. Nosotros también actuamos en la capital, ¿no? Menos, pero sí que es cierto, nosotros trabajamos más fuera de Cantabria que en Cantabria. Entonces, bueno, pues... Y muchas veces vamos a pueblos, vamos a sitios y veo que la media de edad es muy alta. Entonces, si no empezamos a regenerar ese público con este tipo de propuestas un poco, ¿no?
que en la Machina me pasa lo mismo, ¿no? Pues eso, de darle una vuelta a los clásicos con lo contemporáneo, meter comedia. Nosotros también trabajamos para la infancia y la juventud porque nos gusta mucho, desde la misma seriedad que trabajamos un espectáculo de adultos. Si un programador o un espacio escénico no cuida a su público, no sabe que todos los sábados hay un espectáculo y te programa un sábado de marzo y luego no te vuelve a programar hasta un sábado de septiembre, es imposible que el público te responda. Es imposible que el público, acompañados como nosotros, que no tenemos un cabeza de cartel, nos conozca. Yo me acuerdo, nosotros trabajábamos mucho en Galicia y la gente ya nos iba a ver porque éramos la Machina Teatro, pero porque había ciertos programadores que nos llevaban con continuidad y entonces, bueno, yo veía que el público, no solo de Cantabria, sino de fuera, venía a verte a ti, ¿no? Venía a ver la compañía porque ya te había visto en otra función, les había gustado, habían vuelto a ver que volvías con otra obra y volvían, ¿no? Eso es cuidar al público y sin público yo creo que es que no somos nada. Y nuestro tipo de compañías que precisamente... no sé cómo decirte, no vamos al clásico público o al que compra el abono, ¿no? Sino que igual, claro, si tampoco tenemos esa oportunidad de meternos en los barrios o de mostrar nuestro trabajo, yo no sé lo que va a pasar. ¿Quieres añadir? Sí, eso, como un poco lo que he aportado antes, yo estoy muy de acuerdo. Nosotros, igual eso, creemos en la idea del encuentro con los públicos, estamos también en esta idea, pero claro, no pensamos... claro, no pensamos en lógicas de a qué público nos estamos dirigiendo, sino esta experiencia o este viaje que vamos a proponer que sea lo más pertinente posible para aquel que venga, algo así. Entonces, de hecho, por eso digo, por lógicas de mercado, ¿no? Que nos piden, o sea, que intentamos como trampear un poco eso, ¿no? Nos dicen edades, y digo, depende. Yo que no lo sé. Esta cosa que dicen de 16, o sea, que siempre me sorprende. 16 arriba, digo, 16, ¿y por qué no 15? Yo siempre pienso, ¿y por qué no 14? ¿Y por qué no? Digo, depende. Pero yo, perdona, digo, mi sobrino de 13... No creo que de repente en un teatro porque se programe y diga, esto es a partir de 16 años, entonces todos los de 16 años del pueblo van a ir en masa. No te van a ir en masa porque ponga que esto es a partir de 16. Esto tiene que ser de otra base. Y esto tú tienes que hacer que la gente joven vaya al teatro por otro tipo de propuestas y no porque el programador diga que esto es a partir de 16. Por eso me refiero, que de pronto el autosacramental, insisto, que hay gente de 70 que jamás hubiera ido y estaban felices. Una mujer llorando. Y yo decía, claro, esta señora nunca ha podido... O sea, como que se le ha quitado el derecho a poder acceder a cosas que se supone que ya no le pertenecen, por esta idea justo de la regeneración de públicos. O el género, la propia cosa de género. ¿Qué es esto? ¿No? Entonces decimos, bueno, en nuestro caso, autosacramental, tragedia y tal, pero luego hay que ponerlo como etiquetas. Y claro, las etiquetas, de alguna manera lo que hacen es reducir la experiencia del espectador. Porque si yo no sé, o sea, tengo el marco, pero no sé muy bien qué me voy a encontrar, o esto, ¿no? Que de pronto vaya gente a veros, es ideal porque de pronto es como si hubiera un nivel de permiso más alto, ¿no? Para ver qué me ofrece, o sea, cuál es el diálogo que voy a generar con esto, cuál es la propuesta, de alguna manera, ¿no? Entonces, no sé si habría también una manera de intentar como mover la cosa de todas las peticiones a priorísticas que nos piden, tipo, o sea, como que nos piden como preclaridad. De hecho, nos piden sinopsis, por ejemplo, ¿no? Y yo siempre digo, bueno, la sinopsis... ¿Qué es la sinopsis? O sea, ¿qué es? Es decir, ¿qué quieres realmente? ¿Que yo te lo cuente para que te quedes tranquilo? Vale, Claro. vale. O que sean preguntas para ver qué te voy a encontrar, o que te prepare mal, que sea la sinopsis y te diga lo contrario, ¿sabes? Porque claro, si yo imagino, no sé, yo siempre me imagino, digo, así me preparan para una cosa, después llego y empiezo a ver que no, ahí va a haber una fricción y me van a empezar a pasar otras cosas. Es como si quisiéramos que el público estuviera como tranquilo. En la butaca, todo, ¿sabes? No es tanto que el público esté tranquilo como que nosotros que al final también hemos acabado gestionando un teatro en estos 30 años, llevamos 10 años con una sala abierta en Zaragoza. El público lo que necesita es saber, o sea, la información tiene que entenderla. O sea, han llegado espectáculos maravillosos a la sala, preciosos, pero que o bien la compañía o bien nosotros no hemos sabido explicarlos, no tienen un título común, por supuesto no tienen cabecera de cartel, y el público tiene miedo. O
sea, me da la impresión... Yo voy a romper una lanza a favor porque creo que el tema de los públicos también ha hecho un cierto daño. Yo creo que el público de teatro generalmente es un público mayor. Y lo explico sociológicamente. O sea, creo que una persona joven normalmente no tiene inquietudes teatrales. Creo que también tenemos un vacío pedagógico importante, que a partir de cierta edad te empiezas a tener hijos, tienes que trabajar, no sé qué, no tienes tiempo y la gente empieza a ir al teatro a partir de los entre 40 y 50 años, que ya tiene una posibilidad. O sea, no es que el público se muera, porque esto ya lo dijimos hace 20 años y el público se sigue regenerando. Lo que pasa es que el público de teatro generalmente es un margen entre 45 y 70 años, o sea que va reviviendo. ¿Cómo llevas al público joven? Yo, mi experiencia en el teatro es que no lo llevas. O sea, yo he visto colas en mi teatro de chicos que se vienen a las 11 de la noche para el día siguiente ver una cosa que les ha interesado porque la han visto en internet y, sin embargo, llevar espectáculos que dices esto les tiene que motivar y no aparecer nadie. O sea, yo creo que en este hay muchísimos temas abiertos. Esto es infinito, no acabamos nunca. Pero volviendo un poco al planteamiento que hacían en el inicio, ¿creéis que hay alguna manera? Tú decías la pedagogía de los programadores. O sea, es un abanico muy grande. O sea, porque incluso de lo que has dicho de la educación, o sea, ¿cuántos textos teatrales y de qué manera o experiencias teatrales tienen los niños de 6 a 12 años en primaria? Que generalmente son experiencias... Pues muchas veces son campañas escolares que les llevan a ver los educadores en los que van a leccionar. Cautivos, es decir, la obra en inglés para luego hacer la redacción en inglés o el texto obligatorio para que luego... O sea, pero no es que yo me lo he encontrado porque yo ahí trabajo mucho y entonces al final te dicen que el teatro es un rollo. ¿Por qué? Porque les llevan para educar, no les llevan como hobby, no es una herramienta más como el cine o como el... Y entonces luego muchas veces no se les da la oportunidad. Los jóvenes van al cine, podrían ir al teatro. Sí, sí. También creo que todos en un momento dado fuimos al teatro. Yo también fui al teatro antes de dedicarme al teatro y me pareció un rollo también. Claro. O sea que, es decir, como que hay algo, lo digo también por una lanza así, en general, que la gente cuando va por la calle le preguntas, ¿vas al teatro? La gente suele decir, no, pero debería. O sea, esta cosa como que es una especie de culpabilidad heredada, de debería ir, pero no voy. Digo, no. Yo creo que todos fuimos a un momento dado y hay mucha gente que fue y dijo, aquí no hay nada aquí no hay algo que sea pertinente para mí. A mí hay algo aquí que no me interesa, ¿sabes? Que no me ocurre. Luego en Madrid, por ejemplo, que hay muchísima oferta, aparecen cosas como ahora, por ejemplo, Nau i Albet, que son creadores catalanes, gamberros catalanes, con muchos medios, pero muy gamberros, que de pronto mucha gente va a verlos y dice, ah, bueno, esto me interesa. Esto me interesa mucho más que lo que puedo ver. Claro, pero yo creo que ahí la base o la piedra de toque es la participación. Porque lo que plantean Nau i Albet y Marcel Borràs es algo muy participativo. Aunque estemos en un teatro frontal, aunque estemos en un teatro a la italiana o casi convencional, por lo de los medios, al final hay un diálogo. Y yo creo que esto que tú estabas hablando, de que el público necesita un poco de orientación o sentirse seguro, es un discurso que a lo mejor hay que deconstruir. Porque lo que tenemos que partir es que el teatro es el encuentro. Y en el encuentro aparece el asombro. Y en el asombro aparece la participación y el cuestionamiento del otro y el cuestionamiento de mí mismo o de mí misma en esta experiencia, y eso deja de pasar por la mente para llegar al cuerpo. Y cuando llega al cuerpo, ¡pum!, genera una impronta que eso no se olvida. O sea, nosotros en las propuestas que sí que hemos podido conectar con las personas que han venido a la representación, tengo la seguridad de que ha sido porque lo ves, de cómo se te han puesto así y es que están físicamente participando. ¿Qué pasa? En las propuestas de confort, en las que la verdad sucede en el escenario y esas personas solo tienen unas líneas de comunicación en las que las flechas solo van del escenario hacia el patio de butacas y no se devuelven, y no estoy hablando de la cuarta pared, pues claro, estamos en el consumo. Y me da igual consumir una obra de teatro que consumir un McDonald's. Porque es, yo pago, consumo, me voy. ¿Cuántos debates hay después de la función? ¿Qué preguntas se generan para después de la función, para días después? Que te llame a alguien 3 días después diciendo,
tío, que sigo dándole vueltas. Que qué meneo me diste antes de ayer y todavía, perdona por irme corriendo porque no te pude decir nada, pero es que no te podía decir nada. Pues eso, que es la experiencia, es lo que yo creo que podemos aportar en contra de la receta. Y que creo que es un oasis o un lugar de exploración en el que las compañías que tenemos este impulso podríamos tener un recorrido. Porque si con menos recursos y con otra idiosincrasia queremos igualarnos a la naturaleza de las productoras o del teatro comercial al uso, siempre vamos a perder. Sí, porque no total. estamos en igualdad de condiciones. Sí, es que también ha sucedido una cosa en los últimos años que antes había como dos espectros diferentes que rara vez se mezclaban. O sea, estaba el teatro, aunque ocuparan el mismo espacio, pero todo el público tenía claro que una cosa era teatro de creación y otra cosa era teatro comercial. Ahora es como que todo eso está en una especie de melma donde todos somos lo mismo. Por eso yo insisto en que creo que además de nuestra iniciativa necesitamos estar protegidos de alguna manera por las políticas públicas y que se entienda el arte escénico como un arte de creación. O sea, que la posibilidad de que alguien invente algo y no solo en Madrid, Barcelona, porque además es que sucede, quiero decir, cuando las comunidades apoyan, surgen cosas, ¿no? Bueno, yo creo que para eso habría que empezar a eliminar el concepto de industria cultural. Total, nos ha hecho mucho daño a Cuando compañías como hablemos las nuestras. de producto cultural, industria cultural, estamos muertos. Ya. Tú estabas hablando antes de que te sientes muy artesana, ¿no? De que vuestra compañía es que la diferencia es que es artesanía lo que hacéis, en el sentido de que no hay un patrón. Claro, totalmente. Te quiero decir que nosotros estamos rodeados, o nos hemos intentado rodear siempre de profesionales, tanto de la interpretación como de la escenografía, de la autoría, dirección, etcétera. Y entonces es que somos artesanos. Nosotros cuando nos ponemos a trabajar, es que yo me considero una artesana. O sea, cada uno va, ¿no?, entrelazando y haciendo y un trabajo de... O sea, no hacemos pantalones ¿no?, como así en cadena. Nosotros elaboramos un pantalón que nos cuesta muchísimo ya entre encontrar la tela, que no veis qué discusiones hay, ¿no? Estas y estas, ¿no?, que es buscando un texto, o de creación propia, improvisando. Trabajamos sobre un tema y luego elaboramos, o sea, que trabajamos de muchas maneras. Hay veces que un texto nos llega de un autor o de una autora, nos enamoramos y vamos a por él, pero hay otras veces que tenemos una idea, la ponemos encima del escenario y empezamos a crear, ¿no? Invitamos también a directores o a directoras de fuera y nos dirigen ellos. Invitamos también, trabajamos mucho el cuerpo, nos gusta mucho, entonces siempre igual alguna coreógrafa que nos viene también a ayudar en el montaje. Bueno, o sea, somos artesanos y cada uno viene con lo que sabe o con lo que más, y nos vamos nutriendo todos de todos y lo vamos haciendo. Yo, fíjate, casi también veo que en nuestra compañía, por lo menos, casi la producción a ver, es que no sé cómo, no es lo que menos nos cuesta, pero a ver, me explico, ¿vale? Porque tú casi al final dices, bueno, lo que tú dices, puede haber una ayuda de aquí. Hombre, nosotros tenemos 32 años que al final dices, bueno, ya tenemos un fondito de dinero allí, ya tenemos un no sé qué, y dices, venga, producimos, ¿no? Venga, vamos a hacer esto. Vale, pero claro, luego, ¿qué haces? 2 funciones para tu familia. Yo no trabajo para mi familia. Yo a veces ya mi familia no viene a verme porque ya la aburro. O sea, no sé cómo decir. O sea, yo no hago esto para que me vea mi madre y esté muy orgullosa de mí. ¿Vale? Yo no. Entonces, claro, muchas veces dices, vale, produzco, venga, me meto, oye, vamos. Pero claro, luego, ¿por dónde giras? O sea, luego además, ¿cómo haces que se vea tu trabajo, no? Porque estás muchísimos meses trabajando. A nosotros lo que nos pasa con la compañía, que siempre nos quejamos, es que muchas veces no nos podemos dar el lujo, porque nosotros tenemos la suerte de sí vivir de esto, no nos podemos dar el lujo de repente coger la agenda y cerrar 6 meses nuestra agenda para solo crear. Nosotros tenemos que seguir de gira, porque tenemos que seguir metiendo dinero, ¿no?, para luego seguir produciendo. Entonces, claro, muchas veces hay épocas que son una locura, porque estamos con la producción, paras, cargas la furgoneta, porque esto volvemos a lo mismo. Aquí carga la furgoneta todo el mundo, aquí conduce la furgoneta todo el mundo. Yo cargo la furgoneta,
conduzco, descargo no sé qué, ayudo a mi técnico a aguantarle la escalera y luego me pinto la pestaña y salgo a actuar. O sea, eso, ahí estamos todos pringados. Pero claro, muchas veces estás metido en un proceso de creación que tienes que parar, que te tienes que ir a hacer un bolo a Sevilla, o sea, lo que nosotros estamos en Santander, ¿eh? Nos hacemos un bolo a Sevilla, vuélvete, estás cansada, pero cansada sobre todo ya mentalmente, porque entre medias del viaje te ha llamado no sé quién, tienes que hacer la oficina, tienes que de repente el gestor te llama, de repente tienes que organizarle el otro bolo que tienes el fin de semana que viene, de repente, y con todo eso vuélvete a meter a seguir creando. Claro, pero fíjate cómo estás mezclando las palabras crear y producir. Y es que el mundo nos pesa tanto que al final las vamos mezclando y van en contra nuestra. Totalmente. Porque la diferencia de lo que estamos hablando son los procesos. Y lo que hay que conseguir explicar es que nuestro proceso no puede ser 45 días. Porque un artesano que hace uno y que no tiene una cadena de producción en serie no puede ensayar 40. No es realista y no es justo que se le obligue a un máximo de 45 días con con un convenio determinado para que salga su producción. Pero dices, pero señor, es que yo no estoy en producción. Yo estoy en creación y para llegar a la creación tú no puedes estar planteando una escenografía antes de empezar a ensayar. Un espacio escénico, un vestuario, o por lo menos es como yo lo entiendo. O sea, esto es una cosa que va apareciendo en la discusión, en el ensayo, en la presencia del equipo, que no es que el escenógrafo está trabajando por allí, la iluminación 15 días antes y ya está, porque yo le digo dónde van a pasar las cosas y me genera la iluminación. No. Es una cosa, es un germen vivo y eso es lo que creo que tenemos que explicar a estos programadores o a las personas que deciden para generar un espacio que se adecue a la naturaleza de nuestra actividad. Porque no está adecuado. ¿Qué pasa? Que si al final seguimos en el espacio de confort y a mí me lo dan todo hecho porque llegan las grandes productoras con los grandes números, que no son imaginarios, pues si no se genera ese territorio de defensa de los procesos y no de los resultados, pues no podemos competir. O sea, es que no es que no podamos competir, es que es injusto. Es injusta la competición. Es interesante, claro, porque sois compañías de los 90, vosotras dos, sois de los 90. Claro, es que yo en Sevilla, cuando yo empecé a ver teatro, era de todos los 90, había compañías que efectivamente tenían capacidad para moverse por diferentes lugares, más o menos, ¿no? También Andalucía ha tenido siempre la cosa de Espeñaperros, como una especie como de, ¿sabes? Como una especie de pared, de frontón, ¿no? Como de techo, imposible de saltar. Nosotros creamos desde 2013, o sea, nosotros somos compañía post-crisis. Post-crisis. Y luego, crisis. Y luego nosotros hicimos, o sea, teníamos crisis económica, cerraron todo, dijeron, bueno, es imposible que podáis generar nada, pero empezamos a crear cosas y luego vino la pandemia. Nosotros somos una compañía antihigiénica, porque todo el rato estamos con el público dando vueltas, comemos con el público, bailamos con el público, etc. Entonces se nos paró lo poco de movimiento que teníamos. Entonces, claro, para las nuevas generaciones, gente que esté ahora creando, lo que decías antes, es que para mí, claro, cuando lo estáis contando, y yo digo, claro, es que es una especie de fantasía para mí. Es como si fuera otra realidad, ¿sabes? Como que digo, no, o sea, yo estoy hacer totalmente, bolos, volver, digo... Es que yo trabajé en una productora, entonces, claro, sí que hice bolos, pero vivir es una especie de fantasía noventera, ¿sabes? Algo así. Una especie de fantasía noventera. O sea, como que digo, que había compañías de creación o sois compañías que sois rara avis en realidad. Bueno, la compañía La Machina Teatro tuvo un equipo estable que tenía un sueldo mes a mes y que tenía un contrato y entonces toda la compañía, incluso actores, el técnico, la gente de la oficina, estaba estable y tenía su nómina mes a mes. Eso yo lo hablo con Paco, el director de La Machina. Hoy es inviable, pero es que yo además le digo también, y va a seguir siéndolo. Por lo que veo, por lo que me muevo. O sea, es que nuestra fantasía de los 90 viene de la fantasía de los 80. Claro. Es que yo iba al teatro principal de mi ciudad y iba a ver las compañías de teatro. O sea, no iba a ver, por supuesto, el teatro comercial en mi generación.
con 17 años lo aborreces, incluso Claro. alguna vez íbamos a patear los pobrecicos míos. Claro. Pero ibas a ver, y la programación habitual de un teatro, de una ciudad, era compañías de teatro. O sea, quiero decir que no es que nos creáramos, es que la idea de compañía independiente que surge en los años 70, efectivamente activismo cultural, gente con inquietudes, tal, se mantiene durante casi 20 años y se crean compañías estables con una capacidad creativa fantástica. O sea, bueno, todos conoceréis a Joglars, por supuesto a Atalaya, o sea, gente que lleva muchísimo tiempo y que viene a la Claro, Zaranda. es que para mí Saranda, Pont Flotant, Chévere, son Bueno, mis la compañías Zaranda- de referencia para mí de, esto es, o sea, si yo tuviera lo aspiracional en los números imaginarios, tiene que ver con justamente esto, ¿no? Compañías que han mantenido un discurso, o aunque haya ido mutando, pero sí como unos principios, unas políticas, unas poéticas, que han sido capaces de sobrevivir, ¿no? Y que han tenido, pero habría que preguntarles a ellas cómo están, y, o sea, realmente, Claro. o sea, cómo lo vive, y para la gente, y para las nuevas generaciones, ¿cómo se hace? Por eso, claro. O sea, ¿cómo se hace? Por eso yo lo que planteo es, nosotros asumimos desde muy rápido que no íbamos a participar de las lógicas de mercado. Eso fue una asunción que hicimos, en lugar de querer participar. Lógico. Y por lo tanto, lo que hicimos es, si nos vamos a caer, nos caemos con el equipo. O sea, porque en Madrid me pasa que es descorazonador ver gente joven en el off queriendo hacer cosas con dinero. Es decir, es como si, porque no es que estén generando creación o impulsos con respecto a poética y riesgo y probar, no. Están queriendo hacer como cosas más o menos conservadoras, para entrar en pero el de mercado. manera cutre, porque Claro. no tienen dinero, Claro. ¿sabes? Como queriéndose parecer a, ¿sabes? Claro. Entonces es como una especie de perversión, como si estuviera como asimilado en el sistema. Es que es muy triste, si Claro, te das cuenta. porque dice, no, es muy tristísimo, es pero muy dices... triste eso, o sea, estudiar una carrera, porque al final, o sea, yo creo que todos los artistas, todos los que estamos aquí, o sea, es muchísimo esfuerzo, muchísimas horas invertidas, muchísimo dinero también, que narices en tu formación, para luego tener que estar arañando o mendigando que te paguen por hacer una obra de teatro, porque muchas veces, bueno, actúas aquí el microteatro o el no sé qué, no sé. Jolín, que estoy metiendo muchas horas de ensayo, de ir, de venir, para que luego encima no te paguen. O sea, es que es muy triste. Y gente, por ejemplo, nosotros que salimos de la RESAD, ¿no? Que de pronto es increíble como que en España todos paguemos formación artística en escuelas de diferentes puntos de España, que de pronto la gente que sale de esas escuelas no tengan al menos la posibilidad de trabajar en unidades de producción públicas también. Es decir, es como si fuera una especie como de desconexión. Total. En un momento muy específico, igual que en Europa. La gente sale y trabajan en repertorio, en ensambles de diferentes teatros, ¿no? Y en España hay una decisión de, da igual que te formemos, no eres, o sea, búscate la vida. Sí. Búscate la vida, claro. y sobrevivirán los que más perseverancia tengan, básicamente, algo así, ¿no? Como este discurso. Bueno, Sí. yo el otro día me encontré con un texto de Plauto que ya se quejaba de esto, siglo I después de Cristo, entonces me dio casi esperanza y todo. Pero yo sigo planteando lo mismo, es pedagogía, o sea... No puede ser que se haya pervertido tanto la idea de, ahora lo llamamos off, se llamaron alternativas de estas salas más pequeñas, que también hay por el resto de España, y no se puede hacer, no se puede permitir que no se haga pedagogía sobre si es alternativo, si la quieres llamar alternativa, y es alternativa, tienes que plantear una alternativa. Claro, que es alternativa a algo. No puede ser un quiero y no puedo para hacer lo que te gustaría hacer en el teatro comercial, pero con menos pasta o cutre, como estabas diciendo. Y con menos medios y con menos proceso. Y no se plantea. Hubo un tiempo en el que se intentó plantear que no eran salas alternativas, sino que era teatro de pequeño formato. Para ver si el prestigio de la palabra teatro ayudaba a que tampoco. Ahora es el off. Porque como tenemos el off-Broadway, tenemos pues bueno, ahora la nomenclatura anglosajona, a ver si... Pero seguimos teniendo, o por lo menos yo me siento con la responsabilidad de intentar generar un discurso y una definición clara para que no todo sea un totum revolutum. Porque en el río revuelto, ganancia de pescadores, y los pescadores ya sabemos quiénes son. Entonces, si somos capaces de segmentar la actividad escénica para que todo el mundo se sienta incluido,
y que cada cual pueda hacer la actividad que le impulse, porque yo creo que es súper legítimo que se pueda hacer un teatro comercial bien hecho, un teatro mortal bien hecho y con calidad, y además es muy sano que exista, pero que no se coma todos los otros espacios, porque tú y yo coincidimos la primera vez, Carlos, en ese encuentro de Platea. ¿Pero en qué se ha convertido Platea? En el que no puede, o sea, los pueblos al final, como tienen poco dinero, pues al final ese poco dinero lo invierten en traer a esa cabeza de cartel en vez de... Y que les salga más barato, básicamente. O sea, y les salga más barato, Claro, pero es que no, les viene bien no coger generan el hueco espectáculos para de los mucho- que, de los mucho que arte. podemos llegar. Sí, claro. yo creo que la estructura casi de las políticas culturales ha ido creando esas brechas, lo que tú dices, o sea, sales de unos estudios o tal, o quieres crear una compañía y no tienes un modelo o una progresión y luego, claro, las ayudas no apoyan a la creación, sino que apoyan a la gira. O sea, con lo cual que, de alguna manera, todo se ha conjugado Claro, pero muchas veces, para María, ir desembocando pero en muchas, un mercado. muchas veces, María, perdona que te interrumpa, no tienes gira. No, claro que Entonces no. dicen, no apoyan a la Claro. creación, apoyan a la gira. Vale, ¿y mi gira? Claro, es que ese es el problema que estamos teniendo, que al final, es por eso digo que yo creo que o esto llegará a un momento en que colapse y alguien se dará cuenta, o entre todos presionamos para que el modelo cambie, porque tal y como está establecido, al final el arte escénico va a mantenerse como un espacio bueno, lo que es ahora, para teatro comercial, pero toda la parte creativa va a desaparecer. Claro, porque ese teatro comercial, que es hijo de un capitalismo extremo como el que estamos viviendo, no se conforma con sus espacios e invade los espacios de los demás, Ya. ¿sabes? Entonces, hay lugares, hay yacimientos donde podríamos habitar, pero nos vemos invadidos porque esas productoras grandes vienen con los números y te aplastan y dicen, yo tengo 8.000 espectadores, 300.000 espectadores, no sé cuánto de superávit, ¿y a quién vas a contratar? ¿A estos pobrecitos que vienen de la sala alternativa de no sé dónde? Que sí, que la gente dice que es muy buena la experiencia o la propuesta escénica, pero apuesta por esto. Y entonces, de repente, esto es lo que yo he vivido, ¿eh? Sí, sí, Esto es sí. lo que yo vivo, Sí, que, sí. que cada vez más nos dejan sin espacio. Entonces, esa protección del espacio natural de la creación ya no es protección, es que hay que volver a crearlo. Tiene que haber alguienes o una nueva dirección que diga, no señor, usted está en este capitalismo, está en lo liberal. En lo liberal uno se arriesga el dinero. Yo me dejé muchísimo dinero en Edimburgo, muchísimo dinero. Y me pegué un meneo, pero ellos lo llevan a rajatabla. ¿Tú quieres venir a este espacio? Lo alquilas. Tú sabrás a qué gente metes para recuperar el dinero. Ya. Bueno, pues si esa es la regla, pues los que jueguen esa regla, que jueguen esa regla. Pero la creación no está en esa naturaleza. Y la creación necesita ser deficitaria. Que eso sí que creo que se entendía en los 80 y a lo mejor aguantó hasta los 90 y luego ya no. Luego ya no. Sobre todo después de la Entonces, crisis. ¿qué valor añadido se le está dando a la experiencia escénica, a los procesos, al mantenimiento de estructuras de creación? ¿Qué valor añadido, que no es precio, sino qué valor añadido y cómo lo convertimos en precio para que las administraciones lo entiendan y lo amparen? Porque si no, si estamos precio sobre precio, solo ganan los que saben generar precio, porque tienen capacidad de difusión. Tú dices, no tengo gira, pero es que cuando vas a cualquier sitio, ¿cuánta gente se ha enterado que tú llegas ahí? ¿Y cómo lo haces? Porque al final, con 2 Twitch, un TikTok y 2 Instagram, no llega. Ni la cuña de la radio, ni, bueno, Sí, la pegada de en cartel. papel, la pegada de cartel sabemos que es algo imprescindible, pero que no te trae gente. Claro. Y no hay espacios en papel tampoco hay. Entonces, hay que generar el espacio otra vez. Creo que hay que generar el espacio dándole valor que se convierta en precio a todos estos procesos y estas experiencias nuevas. Y que creo que no es algo pesimista lo que estoy planteando, sino No, no, no. un impulso a decir, esto existe, tenemos el derecho y la necesidad de crear estos discursos y, como en la Constitución aparece, hay que hacerle caso. ¿Sabes? Porque si no, el mercado es un tiburón.
Ujú. No sé, o sea, claro, es que te dicen, no, vete a las ferias. Claro, porque allí van muchos distribuidores a la vez, claro, van muchos distribuidores a la vez y a los 10 minutos salen muchos distribuidores a la vez de la sala. Porque es el mundo feria. Sí, no, es una... Sí, es sí. una ¿sabes? maravilla. Y lo que dices también, el mercado es muy tiburón, porque compañías como la nuestra, ¿no? Que somos de creadores de creación propia, nosotros, por ejemplo, tenemos más de 50 producciones en estos 32 años. Hay muchas producciones que igual nos gustaría retomar, porque son nuestras. Porque seguimos teniendo la escenografía, porque sigues teniendo el vestuario, o igual tienes que arreglar algo, porque a veces lo planteamos de, y si volvemos a tomar esto, le damos una vuelta ahora, ha pasado el tiempo, no te deja el mercado, porque es como de, esta que es una producción, no. A nosotros nos pasó también con la pandemia, justo estrenamos una cosa antes de la pandemia y cuando quisimos después de la pandemia volver, ya era un espectáculo viejo. Es increíble, es Y increíble. dices, ¿perdona? Y ya no querían eso, querían lo reciente estrenado de después de la pandemia y se empezó a circular con eso. Y me pasó con muchas compañías o muchos compañeros, tipo nuestro trabajo, que, pues eso, que fue un discurso común de decir, no, a mí me ha pasado lo mismo, a mí me ha pasado lo mismo, a mí... Entonces, de repente, con algo estrenado un poquito antes de la pandemia, se quedó viejo. Claro, pero eso y es- ya no lo querían los programadores. Eso es volver a los números. Claro. Porque pone 2019, en vez de, ¿sabes? En vez de decir, es vigente, lo que está contando es interesante para el público que yo quiero llevar a mi teatro. Porque puede ser vigente, aunque tenga 10 años o 15 Claro, años. No, y luego hay programadores que dicen, no, eso ya ha venido. Y dices, ya ha venido, pero hace 15 años. Pero a mí me pasa con eso, ¿eh? Que hay veces que dices, no, es que... ya, pero que es que lo queremos retomar, que estamos porque ha sido algo que funcionó muy bien, que incluso el público, hay cosas que a veces el público nos pide que retomemos. Y entonces vuelvo a lo mismo, como compañía de provincia, pero no dejamos de ser una compañía de provincia, pues venga. Pero luego dices, pero si es que ¿y dónde lo ponemos? Porque ya eso, tienen ese discurso de no, esto ya es muy viejo, o esto ya se trajo en su día, o Pero esto en las propias aplicaciones para festivales hay cuotas temporales. No es, no es en cuestión de calidad o de vigencia o de lectura, sino que es cuestión de cantidad. Sí, sí. Tú has estrenado tal día y eso te Ya no entras. condena. Hay circuitos que ya directamente te ponen eso, que tiene que ser un espectáculo de Una menos de fecha. 3 años. De menos. Empiezas a hacer como los currículos, ¿no? Empiezas a cambiar la edad. No, Sí. pero en realidad hicimos unas... No, pero en realidad... Eso Lo fue un reestrenamos. preestreno. O sea, en general, sería genial Bueno. o mandar un espectáculo y hacer otro, ¿no? Me has contratado el nuevo, voy, te hago el de hace 10 años, pero... No, es lo mismo, pero hemos cambiado el Pero título, diferente. ¿sabes? Yo sí, No estoy proponiendo esto, ¿eh? O sea, no estoy proponiendo esto, ¿eh? No, Pero bueno. Pero sí, no, yo creo que son... Jo, me está encantando esta conversación, ¿verdad? No sé a vosotros, ahora Sí, damos no todo paso a la eso es. participación. A ver cómo de vigentes para ellos, Yo ¿no? solo Como planteo estarán un ahí último preguntando. tema y hablamos, porque además aprovechamos que está Alejandra de las Niñas de Cádiz, que es compañía también independiente y ella también nos puede contar muchas cosas. Os propongo otro melón, que no, por supuesto no vamos, a mí cuando me desespero, mi esperanza, mi iluminación es como la música. ¿Vale? O sea, hablando de la creación periférica y de la comunicación de lo que se está haciendo. La música ha conseguido en este país que se escuchen grupos pequeños, medianos y grandes de todo el territorio, que es decir, tú puedes ser una compañía de Granada, o sea, un grupo de Granada que está haciendo música y, claro, tienen la audiencia de la radio, pero de pronto lo pueden conocer en todo el mundo, sin necesidad de cambiar ni su estilo de música ni su manera de crear. Yo pienso, joder, ¿se podría hacer algo así con el teatro? Sería fantástico. O sea, que fueras de donde fueras, tú hicieras tu creación y que esa creación además se valorara. Porque otra cosa que desde Madrid no lo vivís, pero las compañías periféricas sí, y es que también se crea una especie como de escalón entre lo que sucede en las grandes capitales, que parece que tiene un marchamo de calidad, si ha sucedido allí, y lo que llevamos las compañías, que no estamos en las grandes capitales. Tenemos 3 ventajas, es verdad, pero esa no la tenemos. O sea, digamos que los medios de comunicación y el público nos percibe como provincianos. Y esto en el teatro es una tristeza, pero que es así, cosa que no sucede en la música. Entonces, yo planteo, ¿podríamos llegar a esa utopía de grupos de creación con capacidad de comunicar y estar ubicados en cualquier parte del país? ¿O solo puede ser la música?
A ver, hay una cosa que es lo presencial, que es determinante, La presencia, ¿no? que es diferente. O sea, nosotros necesitamos ser presenciales. Hubo un montón de iniciativas justo con lo de la pandemia para intentar digitalizar la presencia del teatro, pero una pantalla es un medio, es un soporte, un mediador que imposibilita la experiencia escénica. Pero yo sigo apostando por la transversalidad y la vertebración de España a través del teatro con movilidad. Es que no hay movilidad. España cada vez es más esclerótica en ese sentido. O sea, menos el puente Madrid-Barcelona, un poquito ahora también es verdad que con Chévere, con Cataluña, con Galicia, nos aparecen otras visiones, otras maneras de hacer. Y Atalaya es verdad que desde hace mucho tiempo, o la Zaranda desde Andalucía, pero no hay este movimiento. Pero es que a veces somos las propias compañías las que estamos cerrando las comunidades, ¿eh? Es decir, Cataluña se cierra porque la profesión catalana decide cerrarse. Hay comunidades autónomas más pequeñas que han pedido a sus comunidades, por favor, que no contraten. Claro, sí, pero si el localismo pasa al provincialismo, al autonomismo y al nacionalismo. Ya. Pero es que nosotros, que somos de humanidades, no podemos permitir eso. Claro. Bueno, a mí me parece un error, o sea, es pegarnos un tiro en el pie totalmente. La esencia de una compañía es la itinerancia, ¿no? Y la capital igual, también os digo con respecto a lo que pasa en la capital, o sea, Madrid, pasa que también sentimos el techo de cristal, es una cosa muy parecida. O sea, que al final acaban estando los que tienen... los que se repartieron el pastel en su momento o los que han conseguido penetrar, que hay gente que lo consigue, ¿no? Pero seguimos, la sensación de presión es la misma. De hecho, yo conozco a muchos creadores jóvenes que están afincados fiscalmente fuera de Madrid, aunque están en Madrid, porque hay algo de que reciben algo de ayuda que en Madrid es imposible. Y también de nuevo aparece la idea de lo empresarial, porque te piden ser sociedad limitada. ¿Sabes? Porque, bueno, o entras dentro de la asociación cultural y entras en cosas que realmente no te permiten ayudar, pero te dicen, tienes que tener además antigüedad para poder recibir ayudas. Entonces, claro, si no me apoyas para poder tener actividades, es el pez que se muerde la cola. Al final bueno, pues lo que decía César, ¿no? Van a sobrevivir los que perseveren. O sea, digamos como que se van a quedar los que se puedan quedar. Y el resto es un filtro para poder quitártelo. Claro, pero incluso ahí os pongo el ejemplo del deporte. O sea, todo el mundo tiene claro los distintos niveles con las compañías. O sea, una gente que empieza debería tener un tipo de apoyo con el deporte o con el cine. Una gente que ya lleva un tiempo debería tener otro tipo de apoyo y una gente más estable otro tipo de apoyo. Y hay gente que no necesita ningún tipo de apoyo porque efectivamente ¿Pero ya tiene eso el público. sucede? No, eso ¿Los es que no necesitan suceder. apoyo No. dejan de tener apoyo? No, al revés. Ahora mismo, Claro. ahora mismo también competimos en ese... Claro, porque si dices, vale, yo no necesito apoyo, pero pido un apoyo y te lo doy y yo sé que tú no necesitas apoyo, bueno, cuando lo recuperes, devuélvelo, por favor, aunque sea. De hecho, creo que Platea nació para eso. Platea no nació... Pues lo que a mí me contaron. Es una fantasía, ¿eh? A mí me lo contaron, ¿vale? O sea, yo nunca lo viví, pero me lo contaron. O sea, yo participé yo estaba en Platea y no ocurrió nada con 2 montajes, pero creo que Platea surgió para apoyar a las compañías que tuvieran menos posibilidad de movilidad. Y al final lo que ha ocurrido es que como tienes que demostrar retorno, o sea, como por tema de ocupación, pues Cimarro, imagino que recibirá dinero, ¿sabes? O sea, como que son espectáculos que llevan, pero son propuestas de, efectivamente, te doy un dinero para que puedas moverte. Eso es lo que yo entendí que nació eso Platea. es lo que debería ser. Platea debería ser o me da igual, dejemos Platea y cojamos otro programa, pero un programa que creara un circuito. Platea se crea en la crisis después del 2008 porque los ayuntamientos no tienen dinero para programar. Esto es. Y entonces dicen, bueno, pues Ministerio dice, yo os doy un dinero para que programéis, pero ahí no hay una diferenciación de nada. De hecho, lo que sucede es que muchas compañías que antes iban a taquilla y recuperaban por la taquilla, de pronto entran en un plan donde van a caché. Claro. Entonces, eso es lo que a mí me contaron. Y luego la cosa ha ido degenerando porque también Platea plantea, bueno, nosotros damos apoyo a los ayuntamientos, pero los ayuntamientos se lo tienen que currar y tienen que traer público al teatro. ¿Qué sucede? Que si no traes público al teatro, te van penalizando. Eso es lo que me Tienes contaron. que pagar el tanto por ciento. Porque, por lo tanto, me traigo algo que me asegure que el público venga, claro. Que eso lo paga la compañía. Es decir, el tanto por ciento que no cubres de butacas, ese tanto por ciento es como que te penaliza y al final es la compañía quien no lo recibe, ¿no? Pero además eso que empezaba siendo algo como vamos a estimular al programador a que traiga público,
al final se ha convertido en una perversión, porque al final el público dice, el programador dice, bueno, yo ya sé cómo tengo que traer público. Y luego yo creo que también en ese sentido deberíamos admitir que existe un arte minoritario. O sea, no todo le interesa. En literatura está clarísimo que hay bestseller que lee todo el mundo y hay libros buenísimos que le gusta a una porción de población pequeña, porque descuidarla. Claro, bueno, es lo que decía él, ¿no? Claro. Que Sí, si estoy de estamos acuerdo. haciendo números, olvídate entonces. Pero el tema es que no, hay cosas que no llegan, hay gente que no accede y no sabe si le gusta o no le gusta, pero es que no accede. Porque no accede, Y no accede, y de nuevo la idea de las etiquetas, porque no vemos, claro, si yo, bueno, en fin, esta cosa de que de Bueno, pronto... es que al si final yo- ahí entra una comisión que elige Claro, un catálogo. y programadores es que a mí me han llegado a decir, mira, me ha encantado, pero esto no lo puedo llevar, porque no lo van a entender. Y digo, vamos a ver, ¿pero tú quién eres? O sea, para empezar, para hablar en nombre de tu público, ¿sabes? Que Claro. no van a entenderlo. Pues a lo mejor les fascina, o hay gente que aceptamos que no les va a gustar, que no les va a interesar, y a los que sí, es como... Sí, bueno, eso es como, ¿qué abrirlo. pasaría si toda la programación de la tele fuera a la 2? Bueno, perdón. Sí. ¿O qué, Pues a lo mejor la gente pide documentales. O qué, sea, yo qué sé. claro. ¿O qué pasaría si al programador le dices, mira, estás obligado a llevar algo que tú creas que va a llenar y a llevar algo que no te guste? Claro. No, que no te que no guste. te guste, sino No, que sea diferente. Que no te guste. O sea, yo lo haría así. Digo, algo que tú no entiendas y que a ti no te interese, pero que... Es decir, como pensar que porque a ti no te interese, no significa que no le vaya a interesar a más gente, ¿sabes? Como que tu filtro personal y tu educación, que habría que ponerlo en valor también, tu educación artística, tu sensibilidad, o sea, como que no sea lo determinante. Porque si yo tengo que llevar algo que yo no entiendo del todo, pero a ver qué ocurre con el público, seguramente empezaremos como a ampliar la mirada. Sí, Pero porque bueno, también estamos en otro hipótesis, melón ¿eh? es de los gustos. ¿Cómo? Lo de los gustos. Por eso te digo Claro, que... pero es que los gustos no se discuten. Claro. O sea, se puede discutir el criterio, pero el gusto, Claro. el tuyo será el tuyo, el mío será el mío. Claro, pero es que el programa me dice, no, claro, hay gente que dice, no, pero es que esto es muy malo, esto es muy malo. Y digo, no, estás hablando de tu gusto personal. No estás hablando de criterios con respecto a qué está pasando. Bueno, Que por un espacio por hacer público otra yo entiendo propuesta. que tiene que atender a mayorías y también a minorías. Llevar cosas que no entiendas, es lo que yo haría. Si no lo entiendes, llévalo, algo así haría yo, pero bueno. Déjate Otra sorprender. propuesta que lanzo aquí, si no lo entiendes, llévalo. Prográmalo, si no, algo Ese así. es el ¿No te has lema. enterado mucho? Prográmalo, algo así, eso es lo que yo haría. No sé si la gente lo haría, pero... Bueno, si os parece, abrimos Sí, debate por al favor. público. Cuéntanos. Me falta un micro. Una pregunta. Hace falta un un micro. micro, sí. Sí, pues estamos en ¿No hay nadie por ahí? Sí, Antonio, si avisa a Gabriel o algo. Sí, lo del micro es por el Vale, streaming, ¿no? No es vale. por, Sí, sí, no es porque por se voz, oye ¿no? perfectamente. Hashtag, si no lo entiendes. Si no lo entiendes, yo Claro. estoy aquí Lleva proponiendo tú. cosas que no Claro, tengo pero, claro. pero es básico eso, porque ahora mismo la interlocución o el hecho de la comunicación parece que solo va en el hecho de que yo lo he entendido. Dice, ¿pero Total, qué has claro. sentido? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha ocurrido? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué A te has lo mejor lo preguntado? entiendes dentro de un mes o cuando te pase otra cosa y lo vincules a la experiencia teatral que has tenido, pero tiene que ser todo inmediato, fácil, que no me plantee cuestiones, Que no genere que no me... Pero por eso he hablado de la sinopsis, de la cosa de la inquietud, como que inquietar pero al final es interesante la contradicción, porque después muchas veces hablamos de que lo que queremos es movilizar al público, transformar, lo que salga removido, pero todas las estrategias que usamos para eso tiene que ver con clarificar, calmar, confortar, decir tranquilidad, esto dura esto. Que eso pasa con los actores también, ¿eh? Pero ¿y cómo va a hacer que se...? Para mí es endémico, es ¿Sabes? un tema de sistema, ¿eh? O sea, que lo entiendo. Ay, Estaban por ¿Os allí lo atrás. pasáis? Perdón, y a la entre vez, vosotros? una cosa quiero decir, porque para mí es cómodo, también lo digo, ¿eh? Cómodo tener este discurso, porque yo no vivo de esto. O sea, es decir, yo doy clase. O sea, vosotras sois como las... O sea, yo también por decirlo, como os podéis para mí permitir mucho menos este discurso, por eso sois más... Tenéis una valentía diferente, porque si yo dependiera... O sea, si mi alquiler lo pagaran mis espectáculos, yo no podría tener el discurso, yo no diría lo que estoy diciendo ahora. De engañar, engañar a la gente, ¿sabes? Entonces, claro, o sea, de engañar al programador, básicamente. Entonces, yo lo digo porque me lo puedo permitir y por eso en vuestro caso, para mí es diferente la cuestión y por eso yo valoro mucho que tengáis este discurso también, ¿eh? Porque es para mí más esperanzador para la gente que viene. Bueno, sin más quería decir eso. Bueno, muchas gracias.
Quería, porque habéis pasado por, bueno, habéis partido unos melones alucinantes, estaríamos aquí para comer todos juntos, pero hay dos cuestiones que me han llamado la atención y quería entrar en ellas, y es sobre todo el hecho del público joven, ¿no? Cómo llevar al público joven es algo que siempre se ha preguntado el teatro y que a veces, como tú dices, es verdad que parece que el teatro no interesa a los jóvenes, que no están como en su momento, ¿no? Pero es verdad que yo me fijo en el panorama teatral del que vengo, que es Madrid, en las compañías jóvenes que veo, muy jóvenes, recién salidas de sus escuelas de teatro, y veo tantas nuevas ideas y veo tantas nuevas formas de confrontarse con un público, incluso que no ha ido todavía a ver la obra de teatro. Hay tantos planes tan interesantísimos de marketing o de conectar con el público que creo que merecen un especial momento de atención porque, o sea, yo que intento ir a teatro, sobre todo más clásicos y demás, porque me estoy formando todavía, estoy en la escuela, pero es que esta gente me ha conseguido llevar a su escena y a sus escenarios gracias a, por ejemplo, la performance es una cosa que ha aparecido muy poco, y muy recientemente me refiero, y que el teatro a veces no termina como de acogerla, pero es un recurso buenísimo. ¿Por qué los actores no salimos a la calle a enseñar cosas? ¿Por qué no ha vuelto esa cosa del poeta de te hago esto en la calle y te traigo? Porque es que es verdad que quizás nuestros medios no sean los vídeos de Instagram, aunque pueden serlo. Pero es que ¿por qué no salimos a hacer cosas a la calle, a recordarle que nosotros tenemos otro tipo de experiencia? Como la que has dicho del impacto físico, es que es real. Porque mi prima el otro día estaba en la cama con el móvil tirado todo el día. Y yo digo, no me lo puedo creer que se vaya a tirar así todo el día y se tiró. Entonces me sentí con la responsabilidad de recordarle que hay otras cosas que puede hacer y otras cosas y otras experiencias que les van a aportar más. Y entonces me di cuenta, y sobre todo me di cuenta ahora también cuando os escucho, que es más importante que nunca hablar desde la pasión. Porque el mundo nos pesa tanto, hay tantos problemas de gestión como estáis hablando y que yo no conocía y que me atrevo a conocer a través de vosotros, que quizás más que nunca hay que salir a la calle, hay que rebuscarse las formas, mirar cómo lo hacen los jóvenes, esta gente que sale tan nueva del teatro y que todavía no le pesa al mundo. Hay que ver cómo se le puede hablar con pasión y cómo recordar lo que el teatro nos puede llegar a entregar, porque últimamente veo que la gente va al teatro especialmente cómodos, no quieren preguntarse, quieren entretenerse. Y yo no quiero que el teatro se caiga en eso. O sea, el teatro es justo lo contrario. Prevalece por eso. Entonces hay que buscar las nuevas formas. O sea, solo era un comentario, sobre todo desde mi punto de vista, porque ante tanto peso quería poder decir que hay una pasión que nos tiene que sumar a hacer entender a la gente y al público de cualquier manera performance, vídeos en Instagram, que la experiencia del teatro es diferente y que es bastante predeterminante y profunda para nuestras vidas. Yo creo que hay una palabra que puede aunar todo lo que has dicho, que es riesgo. Y que adolecemos mucho en la sociedad en la que estamos. Porque nos da miedo. Y el miedo paraliza. Entonces no te arriesgas. ¿Qué le pasa a ese programador que, como no lo ha entendido, pues le da miedo y se paraliza y no se arriesga? Pero cuando aparecen esas manifestaciones, como tú decías, desde la pasión, desde lo algo vivo, normalmente tienen un componente de riesgo en cualquiera de sus disciplinas dentro de la propuesta escénica. Y también hay que arriesgarse a salir a la calle, como tú dices, porque da miedo. Porque en según dónde te puede llegar alguien y detenerte, porque tú no puedes hacer una manifestación artística en la calle. Entonces, todo vehicula hacia lo controlado, no hacia el descontrol. ¿No? Si descontrolas el tiempo de la función, mal. Si descontrolas el hecho de no poner una sinopsis y que la gente pille, mal. Por otro lado está el exceso de control, cuando tú escribes la sinopsis porque no sabes muy bien lo que has contado y se lo dejas muy clarito al público para que lo consuma. Pero creo que el riesgo tiene que ser algo que nos acompañe toda nuestra profesión. Asumirlo, claro. Hombre, a mí me encanta escucharte porque pienso que si hay una generación que puede
darle la vuelta a esta manera de llegar al público y de comunicar lo que es el arte escénico sois vosotros, que efectivamente no tenéis el peso ni tenéis y tenéis toda quiero decir, sois digitales, sois era contemporánea, y yo creo que ahí tenéis que encontrar una clave. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo también, porque ahora hay trabajos de los jóvenes maravillosos. Yo el otro día he estado en un taller con gamificación y teatro y tal, que sí que es cierto que a mí ya me pilla mayor meterme ahí, pero es una experiencia maravillosa, y creo que si esa es la manera también de captar, ¿no? de que los jóvenes empiecen a identificar, me parecen unos lenguajes maravillosos. Y por qué no, si el teatro es hoy en día, son todos los lenguajes habidos y por haber. Yo últimamente estoy viendo cosas de jóvenes que me están encantando. Claro, que nosotros, claro, yo tengo 38 años, ¿vale? Yo estoy cerca, estoy un poco más cerca, ¿sabes? Pero ya doy clase a gente de 18, 19 y digo, wow, o sea, esta es la brecha, o sea, esta es como una especie como de distancia en ese sentido, ¿no? Porque yo soy todavía de la generación de, Carlos, estudia lo que quieras, que vas a trabajar de ello. O sea, a mí me dijeron eso. Y luego se descubrió que no, pero yo estaba convencido. Digo, a mí me han dicho esto, mis padres son funcionarios, ¿no? Mi madre todavía quiere que sea funcionario. Entonces, claro, yo de pronto vosotros, hay una sensación, cuando me hablan, de claramente no vamos a tener que sobrevivir en este mundo que nos ha tocado, pero no hay como una especie de ruptura del idealismo, algo así, ¿sabes? Como que es un poco más real para mí lo que os pasa. La sensación, eso es una sensación que tengo yo, es un poco más real. Entonces, claro, están como son mucho más permeables, la sensación, no voy a hacer un diagnóstico general, pero sí que siento, y es verdad que me pasa que veo propuestas más desinhibidas, sí, como más desinhibidas, ¿sabes? Menos políticamente correctas, porque total, claro, dice, total, ¿qué más da? Si es que son gente que en el 2008 le dijeron, al 2010 tienen 10 años, y le dijeron, mira, ¿sabes? Y luego una pandemia, son 2 crisis en muy poco tiempo, ¿sabes? Entonces, claro, yo entiendo que estáis como en otra. Yo os diría que, claro, que toméis los medios de producción, que toméis las calles. Ahora, es verdad que va a haber un momento en el que vais a decir, ¿cómo pago el alquiler? Claro. ¿Sabes? ¿Cómo vivo al final de mes? Ahí me lo has quitado de la boca. Yo, ¿No? por ejemplo, performance, la calle y todo, cuando yo empecé, yo me lo comía todo. Yo me siento orgullosa de mí misma porque la pasión y el amor que tengo a esta profesión todavía no me la ha quitado nadie. Y lucho día a día para que nadie me la quite. También te digo que yo ahora tengo una responsabilidad con la gente que tengo a mi alrededor. Claro. Yo no les puedo sacar a la calle, porque sí. Yo me siento responsable de pagarles con gusto. Claro. Están trabajando. Y como a mí me gusta que me traten, trato a mi equipo. Yo tengo a madres, tengo a padres, tengo a gente que tiene que pagar su hipoteca, su alquiler, su comida. Entonces, yo a veces también ando un poco con pies de plomo por el equipo que tengo detrás, ¿no? Es que yo quiero vivir de esto y que mi equipo viva de esto. Y creo que los artistas en este país nos lo merecemos. Es interesante porque yo es que pienso que no va a ocurrir. O sea, es decir, como que pienso a la vez, es importante como intentar decir, no, hay que ir a esto. Estoy convencido, o sea, no soy nada pesimista, o sea, pero como que tengo muy integrado. Claro, que no va a, o sea, digo que yo no sé qué tendría que ocurrir para que yo llegue a un momento en el que yo pague nóminas, o pague facturas a un equipo y poder sostener a familias, ¿sabes? Como que yo lo pienso y digo, wow. Digo, es que, creo que no, lo digo con gusto, no lo digo con pesar. Pienso, creo que no... no va a ocurrir. No naces de ahí, quiero decir que claro. Esto va sucediendo. El otro día lo explicaba también muy bien el Joaquín Sabina. Él empezó a cantar, a tocar y de pronto un día se encontró con que tenía una estructura. Quiero decir, eso va sucediendo. Yo lo que creo es que como en las artes escénicas somos un ecosistema y como todos los ecosistemas necesitamos un equilibrio y ahora mismo hay un desequilibrio muy importante. Y efectivamente... Que si lo habéis percibido vosotras, ¿no? Como que habéis percibido el salto, ¿no? Y la evolución y esa sensación de que... Porque tú no ves un mercado, pero yo lo que veo es que el mío cada vez es más estrechito. Y incluso los cachés, a mí Paco me cuenta a veces que yo que sé, que en el 92 había unos cachés que ahora están muy, muy por debajo. O sea, el caché igual ahora de la compañía está muy por debajo al caché que estaba hace 20 años. O sea, se cobra menos ahora por una función. Hemos involucionado completamente en el sentido. Sin embargo, en lo creativo, ¿no?
O sea, estáis diciendo, yo ahora vengo, que por cierto, ir a las ferias para ver cosas, porque en las ferias, aparte de negocio, se ven cosas interesantes. Yo ahora vengo de la Feria de Palma del Río, he visto un creador joven que me ha dejado flipada y hace una cosa súper arriesgada. No sé quién la va a contratar, No, y sobre todo... pero el que lo vea va a flipar. No, pero a mí lo que me preocupa es, porque también he ido a ferias, ya no solo eso, sino que le habrán pagado para que haga eso. O sea, como los cachés de feria. Son el Ya te digo yo, 45%. nada. Pero que es como que hemos asumido la precariedad. Sí, sí. Sí, sí, Es decir, hemos asumido que ellos van a malvivir. Entonces, Sí, sí. y que de pronto hay Igual que tú has cachés... asumido que no vas a vivir de esto. No, yo lo tengo, Claro. lo tengo integrado. O sea, aquí estoy. Pero, Claro, pero es que pero esto es- ¿sabes esto lo que digo? ¿No? Como, no que es es, sano. como que es interesante, como que el mundo ha cambiado. No, la precariedad está en nuestra sangre. Y ya está. O sea, sí, sí. Entonces la gente así, pide sí, sí, cachés sí. de 1.500, dices tú, que no puedes pedir este puedes. dinero. O sea, y dice, ya, pero es que entonces no me lo compran. Entonces hay gente, bueno, entonces digo, bueno, entonces... Sí, sí, no, es un tremendo. Pero creo que Alejandra- hay- Hay gente Alejandra- aquí que quiere... Ale- Sí, sí. Es que yo también iba a hablar, no sé si... Sí, pues- está Alejandra, que además os la presento. Ella es miembro de Las Niñas de Cádiz, que es una compañía que tiene 7 años Ah, de teatro independiente, teatro que gira y que se... Pero perdona, bueno, era... Antes éramos chirigóticas, que estuvimos 11 o 12 años con la compañía y ahora llevamos 7 años con las niñas de Cádiz, con un lenguaje propio, un lenguaje... Y más que nada, el ambiente es tan pesimista que creo que no estoy tampoco tan de acuerdo realmente. Sé que la cosa es precaria, sé que la cosa está difícil, pero que también es una responsabilidad de que hemos dado nosotros, los creadores, la espalda a la industria cultural. Siento decirlo así, pero la industria cultural existe y hay que tenerla en cuenta. Y gracias a eso están muchísimos teatros abiertos ahora mismo, que es con los que giramos nosotros, que son gestores culturales magníficos que se han encargado de gestionar un dinero para que después nosotros hagamos giras. Entonces no podemos vivir de espaldas a eso. Yo a toda la gente joven que empieza siempre le digo, llámame, pregúntame, que te explico cómo van las giras, que te explico cómo van las ayudas. Tenemos que luchar desde dentro. No podemos dar la espalda a eso. Si la gente se entera de cómo funcionan las estructuras culturales, la gestión cultural, entonces podremos luchar desde dentro. Pero no podemos dar la espalda. Yo me sentí muy identificada con Patricia. Yo soy la que carga la furgoneta, la que hace la factura, la que hace las nóminas. Yo tengo a gente en nómina. Vivo de esto. O sea, se puede. Se puede. Y entonces no... Lo que tenemos que enterarnos de cómo funcionan las cosas y preguntar. Yo hago con gente joven, cuando empiezan a digo, llámame, hacemos una videollamada y te explico cosas y te digo cómo hacerlo y te digo cómo... Por supuesto, al principio te vas a tirar a las calles y gratis. Joder, pues no cantar yo en sitios, en chiringuitos y en yo qué sé. Pero poco a poco vas creando un lenguaje y ya después te metes en nómina y pagas hasta autónomos. Ya, es el colmo, ¿no? Pero no... Creo que no hay que tener esa visión tan negativa. Creo que hay que luchar desde dentro y creando industria. Y después, claro, cuando yo iba a los teatros, estos del norte, que son los que han sobrevivido, porque han sabido gestionar el dinero que les llegaba. Que yo he ido de gira por Andalucía y los carteles que te habían mandado estaban tirados en una esquina. No los habían pegado, no habían creado público. Y estos teatros del norte te decían, mira, yo llevo esto, llevo a vosotras que sé que tenéis tirón de público, pero también traigo la zaranda porque hay que educar al público. Y eso ya está en el gestor cultural. Y de ahí ya se tira y vamos todos para adelante. Y se crea una industria cultural donde vayan los que son cabezas de cartel, donde vayan y comemos todos. Pero si le damos la espalda y no nos queremos enterar de cómo funcionan las cosas, que sé que no es vuestro caso porque yo os veo en ferias y os veo currando, pero no llevéis esa sensación. Lo que yo quiero decir. Y nada. Había una voz por allí, perdonar. Ah, vale. Vale, pues... Bueno, yo vengo a hablar como compañía reciente y joven que está intentando sobrevivir de esto, de aquí. Entonces, hay cosas que habéis dicho que me han llamado la atención. Por ejemplo, habéis hablado de que el público que va a los teatros es de 40 para arriba, ¿no? De 45, habéis hablado de ese rango de edad. Un target, sí. El público más... Claro,
en cartel está ese tipo de ofertas. Cuando yo intento que mis amigos, yo conocí que había otro tipo de teatro fuera parte de Shakespeare y Calderón a los 17, 18 años, porque tuve un profesor que me lo enseñó. A mí y al resto de alumnos, y la gente dijo, ¿esto es teatro? Conocimos a Rodrigo García, conocemos otro tipo de hacer teatro, que no sabíamos que eso existía. Entonces, yo creo que ese tipo de jóvenes que conocemos ese tipo de teatro dijimos, esto nos mola, queremos ir a ver esto. También había gente de mi edad que le gustaba ir a ver una representación más clásica o de cabeza de cartel, pero muy poca. Pero también había... Yo lo que quiero llegar es que si la gente que ha sobrevivido, porque hablando un poco lo que decía él, de salir a la calle, yo mi primera creación, mi compañía tiene 4 años, mi primera creación fue performativa. En 4 años igual he hecho 3 bolos de esa. O sea, los ayuntamientos te decían, demasiado fuerte igual, ¿no? Queremos algo más para el público, un poquito más, no que sea tan agresivo, que sea tan... Es que esto a la gente igual no le gusta. Había gente que sí, pero generalmente te lo comes con patatas. En un circuito como el nuestro, que es al final son ayuntamientos, son pueblos, son... ¿Qué pasa? Que te va aplastando. La realidad te va aplastando y con nuestra edad pues intentas crear al principio, pero luego tienes que dedicarte a otra cosa y no tienes tiempo para crear, que yo he perdido compañeros en el camino que ahora se dedican a otra cosa con los que yo quería hacer equipo, pero es que no les da para el alquiler. Entonces vas como perdiendo gente, los creadores van siendo aplastados por el dinero y entonces no hay creación para público joven porque cada vez hay menos creadores o yo encuentro menos creadores jóvenes, que al final es es el lenguaje en el que el joven se va a enganchar, ¿no? Un poquito. A veces hay tanta brecha generacional que no llegamos a atraer o las cosas que se traen o se publicitan de cabezas de cartel, ¿no? Al final no llega tanto al público joven y entienden que el teatro es X y Y. Mis amigos cuando vamos al teatro nos llaman culturetas. Claro. Pero eso ha sido así toda la vida, también te lo pero digo. es que no saben lo que ellos no saben lo que es el teatro. En los porque 80 no han ido. también era así. Ya. Para mí hay algo muy claro que la realidad es muy, muy compleja y muy diversa. O sea, por ejemplo, la experiencia de las niñas de Cádiz, yo creo que os vi cuando empezasteis con Chirigóticas, al principio en Sevilla, en la sala cero no. Era imperdible. La sala antigua, imperdible. Yo vi el origen de Chirigóticas, ¿no? Y luego las niñas de Cádiz. Claro, yo siento que hay compañías que de alguna manera podéis... conectáis con un segmento de público muy, muy específico y que lo que decías, ¿no? Esta cosa de que podéis tener tirón, etcétera, con todo el trabajo que habéis tenido que desarrollar en estos años y que habéis sobrevivido y que es una realidad, porque dices, por eso entiendo que plantees esta. Lo que pasa es que hay otros puntos de realidad de gente que a lo mejor quieren moverse de otras maneras y que tienen otras dificultades. Entonces, yo lo que diría es que, que sigas haciendo. Y está bien lo que plantea de Alejandra, decir, enteraos bien de cómo funcionan las cosas, intentar entender cómo funcionan los mecanismos. Ahora, hay gente que vais a entrar, que vais a sintonizar mejor con cosas que hay que hacer y gente que vais a sintonizar menos con cosas que hay que hacer, ¿no? Como, de alguna manera, como los peajes que hay que pasar. Y que hagáis lo que os sienta mejor, eso es lo que yo diría. Y si no, pues no lo hagáis, eso es lo que yo te puedo decir, básicamente. Claro, Perdón. No, que a eso me refería ya antes con el ecosistema, que aquí hay muchos tipos de creación diferentes, ¿no? Pero es verdad que Alejandra dice una cosa muy importante y es que muchas veces nos metemos en este territorio y desconocemos muchísimas cosas y tardas mucho en aprender cómo funciona, ahora mismo cómo funciona, no cómo podría funcionar, sino cómo funciona. Y yo creo que es importante conocerlo. Y a mí hay algo que me parece también muy importante, solo 2 cosas. Una, fundamental para la gente que estáis empezando y arrancando. Primero, esto es un arte. El arte no es fácil.
Quiero decir que en el camino músicos, pintores, gente de teatro, se queda mucha gente, porque es que esto es muy duro y una de las cosas que lleva a la gente a lograr algo precisamente es la persistencia, la insistencia y sobrevivir a pesar, quiero decir, apostar por esto y luego la necesidad de que ese arte tiene que transmitir algo tuyo, algo diferente, algo que no te estén... O sea, crear un lenguaje, lo que han hecho las chirigóticas o lo que estáis haciendo vosotros, lo que además... O sea, definir un poco un lenguaje, un estilo, algo que ahí podáis desarrollar, pero yo a veces también os oigo hablar y oigo hablar a la gente y digo, es que deberíamos sobrevivir todos. Pues no, lo siento mucho, pero no, o sea, no es posible. Sobrevive quien se lo pelea, quien se deja la piel y quien además tiene la calidad y el contacto con el público, que a veces puede ser un público Pero, minoritario. perdón, y si puedes, os dice cosas que sí se puede tal, y si te dejan, lo digo porque yo he conocido a mucha gente de mucha trayectoria que de pronto tienen muchísima calidad contrastada, han hecho todo lo que tenían que hacer, han pasado por todos los peajes y no. Y no, sí, eso es verdad. Y no puede ser que de pronto la gente, porque si no el mensaje que trasladamos es, si sobrevives es porque te lo curras más que los demás. No es cierto, no es verdad. Es verdad. O sea, tiene yo he razón. tenido suerte porque yo, que soy muy currante, yo he tenido la suerte de que ha habido una persona que ha dicho, confío en tu trabajo y te programo. Y una persona al lado de mí le han dicho no. ¿Sabes? Os digo, también por entrar en las lógicas, o sea, la realidad Sí, es sí, que sí, aquí no tienes- sobrevive tienes el que razón. más curra, ni sobrevive el que más se lo merece. No es verdad. Curras, te lo mereces o no te lo mereces, te dejan o no te dejan y tienes suerte o Y tienes encajas suerte. o no o sea, hay encajas, sí, una sí, serie no. de factores. Sí, hay muchos Porque si no, factores, somos, sí. somos Es los, verdad, es verdad. los mejores. Somos los Totalmente mejores. cierto. O sea, Tienes vamos, o que- sea, yo tienes tengo... que No, hay que tener- equilibrar. sí, sí. Que de pronto hay gente que es verdad que por desconocimiento no sabe muy bien y prejuzga y tal, por supuesto, pero la mayor parte de la gente intenta hacer las cosas bien y la mayor parte de la gente, para mí no es ser pesimista, es ser realista, pero es pensar más que tienes que hacer algo que te interese. Yo creo que Y suerte. yo en ese sentido, Alejandra, sigo apostando por demoler la palabra industria cultural y enterrarla muy dentro y que no salga nunca más. Y creo que jugar en los marcos de lo que tú has dicho no permite jugar de otra manera. Entonces, claro que hay que conocer esos marcos y esos resortes, pero lo que estábamos proponiendo, lo que yo he entendido que estábamos proponiendo, es que hay que generar otros marcos donde personas que no se sienten que pertenecen a esa industria, como tú lo has llamado, puedan estar. Porque si no... Sí, un momento. Déjame terminar el argumento. Claro, pero es que la zaranda, me estás hablando de la zaranda. O sea, es que Pero la zaranda, durante muchos años, yo los conozco, son de Jerez. Hombre, Sí. Y han tenido 10 personas en el público muchos años. Hombre. Ahora la zaranda está reconocida. No, pero hace 3 años tenía el español a media sala. Claro, Pero la entonces- zaranda hace 30 años hacía giras por Hispanoamérica. Vamos a ver. No, Que no. quiero decir que estás hablando de un ejemplo paradigmático. Los conozco, sé Pues su claro, trayectoria. Y sé Que yo han sé que los sobrevivido. quiero un montón. Pero de ahí... y entonces hablamos de lo minoritario. La zaranda en ese sentido, a nivel estético, es minoritaria y todavía en Madrid, ya te digo, hace 2 producciones, no llenaba. No llenaba. Y decías, pero ¿cómo puede ser que esté el teatro español así? ¿no? Porque es un teatro minoritario, porque Claro. han creado un lenguaje que Claro. no todo el mundo comparte, pero es un lenguaje maravilloso. Claro, pero que a lo que creo que lo que estábamos discutiendo antes aquí es que esos parámetros de industria cultural no acogen Claro. otras expresiones y que lo que tendríamos que buscar es segmentar entre producción-creación, segmentar los que quieran jugar a la industria cultural con los que quieran jugar al artesanal y que no nos remitan al cuarto sector o al tercer sector para poder jugar y que sobre todo no nos sintamos que no pertenecemos al mundo artístico, porque eso desanima muchísimo en cualquier sector de la vida. O sea, cuando tú no perteneces al grupo, te sientes inútil y no hay peor sensación de una persona que sentirse inútil. Por eso sí que me ha parecido muy interesante la aportación del chico de allá de atrás, porque cuando trabajamos con pasión y cuando trabajamos en lo que nos gusta, casi por narices lo haces bien. Porque no hay nada mejor que trabajar en lo que te gusta, porque le vas a echar todo. Y hay muchos inputs que nos llegan, hay muchas influencias que nos llegan cuando somos adolescentes de trabajar en lo que nos va a dar de comer.
cuando el porcentaje de hacer bien lo que te gusta, con lo cual llegar a ser profesional, va a estar mejor medido sobre si te gusta, estás motivado y todos los días vas a dar el callo, que si, bueno, pues que como me dijeron que estudiase ADE, pues nada, pues me voy a la oficina. Pero a mí me encantaría ser actor. Tío, pues sé actor. Y si quieres salir a la calle, pues sal a la calle y que sea honesta la propuesta. Que sea honesta y con un impulso lo suficientemente contundente para que se mantenga en el tiempo. Hombre, estamos nombrando mucho a La Zaranda. Yo vengo de ver un espectáculo de La Zaranda que os recomiendo a toda la gente de teatro porque, o sea, si lo estuviéramos viendo aquí seguramente no necesitaríamos hablar. Hacen un repaso del hecho teatral hoy, aquí y ahora que se te ponen los pelos de punta. O sea, de todo esto que estamos hablando, de cómo no... Claro, su conclusión no es que sea pesimista, es como métete a trabajar y olvídate de todo. O sea, olvídate de cómo está funcionando el mundo y trabaja porque ya no te... Bueno, de hecho es que se llama Manual para amar un sueño. Porque es como este sueño en el que nos hemos metido, que es imposible, donde aparecen todas las... En el lenguaje zaranda. Los inconvenientes de los papeleos, de las subvenciones, de las ayudas, de no poder vivir, de no sé qué. Y al final la conclusión es lo que estabais diciendo, es, o sea, yo me dedico a esto porque no me puedo dedicar a otra cosa. Y si lo tengo que hacer en el sótano de mi casa y picar piedra, pues ahí me voy a quedar. Ese es el mensaje de dos señores que tendrán cerca de 70 años y que llevan toda la vida en la carrera, ¿eh? Y que han decidido que no quieren ser andaluces porque en Andalucía dejaron de apoyarlos. O sea, es decir, que es que es muy duro este mundo. Y una de las razones por las que no somos industria, el otro día hablando con una persona de cine, claro, cuando tú haces una obra de teatro, de alguna manera es un pasito, si se te reconoce. El siguiente paso es otra obra de teatro que se te reconoce y de alguna manera vas desarrollando una carrera. Ahora mismo, en el momento en que estamos, esto no es así. Tú puedes hacer una cosa, pero en la siguiente se te va a volver a examinar lo mismo. Y en la siguiente también. O sea, es como que cada vez empiezas de cero. O sea, es muy complicado. Ellas, por ejemplo, sí han creado eso. Nosotros, porque empezamos muy pronto también, pero ahora es muy difícil. Ahora haces una propuesta, pero la siguiente la tienen que ver. Y la siguiente también. Y no sé si me explico. O sea, es decir, cuando tú tienes una firma, bueno, pues unas veces aciertas más, otras menos, unas conectas más, otras menos, pero hay como una especie de seguimiento y de apoyo. Sí, pero bueno, en este arte ellas igual habéis creado una línea a través del tiempo. Claro. O sea, que el tiempo también es... O sea, cuando vemos a alguien... ¿Qué has dicho, Alejandra? Que lleváis 20 años, 21. Con Chirigótica, sí, desde sí, Chirigótica. primero Claro, una formación y luego de claro, otra. porque al final eclosionan, o yo por lo menos tengo la teoría de que la gente eclosiona, o por lo menos los que vemos eclosionar, que te dicen, jo, es que este ha salido ahora, que yo que doy clase también, y es que claro, este... Y dices, espera, vamos a escarbar. Y llevan 20 años de media, todo el mundo currando, pico pala. Entonces, estas cosas de este mundo de ahora, de lo inmediato, porque hago así y me sale el tuit o no sé qué, pues en nuestra profesión pues no es tan así. No es tan así. O sea, yo no me siento en urgencia después de 15 años porque estoy pensando, bueno, vale, a ver si me quedan 5 y con 5 voy instalando. Voy encaminando. Voy instalando, pero... Y cuando lleve 20 ya veremos, pero hay gente que me pregunta en el último laboratorio de creación que hice, que llevan 2 años, y decían, es que claro, porque tenemos que estar programados y no sé qué. O sea, que por un lado está muy bien el impulso, pero también ser conscientes de que lleváis 2 años con 2 propuestas. Entonces, vamos a ver cómo avanza la cosa. Y las cosas no son inmediatas. O sea, hay que sembrar mucho, ver si llueve, ver si crece, ver si se recoge o no, y nunca sabes dónde estás sembrando. Tampoco. Y luego si vienes, Así yo es. en mi caso, que vengo de arte dramático, yo estudié arte dramático y mi ilusión era ser actriz. Yo ahora soy muchas más cosas, que eso en la escuela no me lo dijeron, lo he ido descubriendo poco a poco. Si yo quiero ser actriz, he tenido que aprender gestión cultural, he tenido que aprender producción, he tenido que aprender plan de prevención de riesgos, he tenido que aprender el seguro de responsabilidad civil, he tenido que aprender a las subvenciones, he tenido que cosas que no me gustan nada, que odio, y es mi peaje por poder ser actriz. Y al final, si te quedas solo en que quiero ser actriz, pues igual no hubiera sido actriz. No sé si me explico. O sea, al final vuestra mente tiene que abrirse y formarse en todo, ¿va? En todo el ámbito.
en todo el ámbito de la gestión cultural. Porque si os quedáis solo en que yo soy súper creadora y yo soy súper intérprete, es muy difícil que consigáis llegar a más. Un poco por lo que dice ella también, por lo que dice, porque hay que conocer el mundo. Porque tú puedes hacer ahora la mejor obra maravillosa del mundo mundial, un texto magnífico y yo estar brillante, pero si yo luego no sé en qué circuitos meter mi obra, si yo no sé cómo girar mi obra, si yo no sé cómo va la programación, si yo no sé cómo va... pues nada, pues te la quedas en tu casita y ya está. Entonces, claro, es muy importante, ¿no? También estas cosas que no te dicen en la escuela, saberlas y ser conscientes de eso. Que lo ideal, yo os hablo también como actriz, ¿no? Yo mi ideal que tengo de creación, a mí me encantan los ensayos. A mí lo que más me gusta de mi trabajo es ensayar, es el proceso creativo. O sea, podría estar horas y horas. Y al final me doy cuenta que muchos procesos creativos ha sido lo que menos he disfrutado, por todo lo que me he tenido que comer alrededor, por toda la presión de la producción, de la gestión, de que lo tienes que mandar a la feria, de que la feria te dice, mándame tal, y dices, pero si voy a estrenar, pues si no tienes una foto, y dices, pero ¿y qué foto te hago si estamos ahora en pleno? No, o sea, ese tira... Y al final y el email, y luego llegas muerta y te tienes que poner en el ordenador a contestar los emails, y te tienes que poner a tal, y luego de repente es todo un estrés, entonces de repente el equipo, ¿sabes? Salta, porque claro, estás todos... Y entonces tienes que ir apagando fuegos, y entonces no sé qué, y yo eso no lo sabía. Yo sinceramente no sabía que iba a tener que vivir esto. Yo me lo he ido encontrando por el camino. No sé si os vale de algo. ¿Podéis pasar el micro por aquí? Estaba ya. Hay dos voces, sí. Hola, bueno, muchas gracias porque me está pareciendo súper interesante el debate. Y bueno, a ver, justo es que estaba en esa línea pensándolo todo el rato, que al final creo que es un problema también que viene de la educación. Tanto que no haya una educación cultural y que por eso los jóvenes no vayan al teatro. Yo, por suerte, la verdad es que desde que tengo uso de razón voy al teatro, pero porque he tenido esa suerte de que se me ha inculcado de pequeña. Pero también hay una falta de educación en las escuelas de interpretación, efectivamente, de que nadie te va a enseñar a distribuir, nadie te va a enseñar a gestionar absolutamente nada. Pero bueno, igual que en el instituto no te enseñan a hacer la declaración de la renta. Así, o sea, Total, siempre lo he dicho. Sí. Y es como, es algo a lo que te vas a tener que enfrentar si quieres hacer algo con lo que tú has estudiado, porque sí, obviamente hay pasión toda la del mundo y al final te vas a tener que buscar la vida por ahí, porque es que si no, no te llega. Yo, de hecho, al final con lo que pago mi alquiler actualmente es trabajando en distribución y en producción y haciendo absolutamente todo, perdiéndome en esas ayudas a giras, ayudas a las bienales, no sé qué, cosas que en mi cabeza digo, madre mía, o sea, no entiendo nada, no puedo más. Yo quería ser actriz, quería estudiarme un texto, plantarme ahí y que mi cuerpo se deje llevar, ¿no? Pero es verdad, al final te tienes que meter en todo eso. Y también hay un problema de educación, yo también vendo y me paso el día llamando. Y llamo a los colegios porque tenemos también campaña escolar. Y tengo a profesores que les pregunto, ¿lleváis a los chavales al teatro? Y me dicen, es que nos da miedo. O me he encontrado, porque yo estoy en las funciones y recibo a los profesores y me he encontrado después de la función decirme el propio profesor, no, si les tendremos que traer más porque a quien nos da miedo es a nosotros traerles al teatro. O sea, ya no es una cuestión que muchos te ponen la excusa de no, es que los chavales no quieren ir al teatro. Ya también es una cuestión de que el profesor tiene miedo. ¿Miedo por qué? No lo sé. ¿De sacarlos del aula igual? ¿O? Sí, de que se porten mal. Luego, claro, vale. les llevan... Y obviamente hay funciones que dices, madre mía, pero es que eso también depende del profesor. Yo he tenido que echar la bronca a profesoras que estaban al fondo hablando y con el móvil. O con el iPad. Y dices tú, pero vamos a ver... O sea, y ni puñetero caso a los alumnos. Pues claro, es que teniendo ese referente o llegando tarde, media hora tarde a una obra de teatro... Tronco, no, es que es ahí donde está el problema, o sea, en esa educación. Y es que no lo sé, o sea, creo que al final todo viene de ahí y de esa base. Y ahí no sé nosotros qué podemos hacer para que esto cambie, porque yo sí que veo que en otros países hay una educación cultural y que se va al teatro desde niños y hay esa cultura que no veo que sea ese público tan
tan Bueno, porque mayor las del que artes hablabais. escénicas están en currículum, están en el Claro. currículum de la educación, están Claro. metidas. Hay muchas compañías que están trabajando con colegios. Yo Sí. conozco compañías extranjeras que directamente su compañía está dentro del cole, ya no de un teatro, de un espacio escénico, sino dentro de un cole, sí. y aprovechan el salón de actos, etcétera, del colegio, entonces se trabaja. Hay proyectos muy interesantes, la nave del Calderón, en Madrid también hay proyectos muy interesantes de jóvenes, hecho los espectáculos por jóvenes, para jóvenes, en los que les vienen dramaturgos, les vienen músicos, y hay proyectos súper interesantes, y yo ahí veo que es un germen y que ahí los jóvenes están en ebullición y están creando cosas muy, muy chulas. Entonces, Claro. yo por eso antes también lo discutía y lo sigo discutiendo, soy una fan del teatro para la infancia y la juventud. Hay trabajos maravillosos que me parece un pecado que el público no vaya a verlo simplemente porque pone que lo pueden ver niños a partir de 3 años, por ejemplo, ¿no? Total. Y hay premios nacionales, hay compañías como El Espejo Negro, por ejemplo, con Cris, mi pequeña valiente, que ha ganado el premio Max, por ejemplo. Sí, sí. Hay unos lenguajes y hay unas temáticas que se llevan años trabajando, y las compañías que hacen teatro para la infancia, que muchas veces ya me gustaría que el teatro para adultos hubiera trabajado, y eso es porque además tienes que trabajar el cuerpo, tienes que trabajar la imagen, y hay un espectáculo, están Maride y yo, es que hay compañías tan maravillosas que muchas veces no son famosas porque se dirigen a un público para la infancia, Ya. y ya por eso tú ya les pones la etiqueta de que eso es inferior. Nosotros trabajamos teatro para la infancia, también para la juventud. Nosotros nos gastamos el mismo dinero o incluso más en producciones para la infancia a veces que para adultos, Sí. porque nosotros traemos a directores y a directoras de fuera para que nos dirigen. Nosotros también tenemos escenografía, lo que te digo, y buscamos muchas veces una escenografía, una visión, unas luces. Nuestro técnico siempre trabaja desde el primer momento con nosotros, entonces el diseño de luces siempre está desde el primer momento con nosotros, y entonces creamos una sinergia muy, 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 muy íntima, precisamente para comunicar, ¿no? Para los niños y para las niñas. Claro, es y creo que eso no está valorado tampoco, ¿no? No, o sea, como que hay mucho desmerecimiento también Total. en el teatro escolar, pero, a ver, supongo que habrán tenido malas experiencias porque también hay muchas compañías que hacen, pues bueno, un teatro a lo mejor con 2 actores y, claro, han pagado 9 euros cada alumno para ir a ver algo que, bueno, que se lo podrían hacer pues en la calle. Pero es que luego, o sea, no entienden que el trabajo se paga. Y a lo mejor, bueno, es que no pagan 9 euros, esos pagan 5 y no pagan los 9 para ver a alguien en condiciones, que luego vienen y dicen, madre mía, si es que tiene la misma calidad que la obra que vi ayer en el CDN yo de adultos. Pues claro, porque realmente se trabaja con la misma calidad, con el mismo cuidado y hasta con la misma o con más en muchas ocasiones producción. Y de hecho es que no deberíamos desmerecerlo nosotros, pues eso, haciendo cosas de menos valor, porque tiene el mismo valor, y si lo educamos desde ahí, pienso que sí que podemos... Hay que trabajar, perdón, y termino, hay que trabajar, es en la excelencia, Sí. ¿vale? Trabajes para quien trabajes, hagas el trabajo que hagas, me da igual que sea para un niño, que sea para un señor de 80 años. O sea, por lo menos ser franca y honesta y trabajar en la excelencia, y a partir de ahí... Sí, y en la honestidad, tú lo has dicho. Me piden que Me vayamos pasó acabando, si os parece una última intervención. Había aquí una adelante, perdona. Sí. Bueno, solamente un momentín. Gracias por vuestra intervención. Yo creo que habéis abierto un campo muy importante, sobre todo para las madres que somos madres de hijos de actores. O sea, de verdad o que pretenden ser actores, que nos hemos dejado la piel por ellos, que nos hemos gastado muchísimo dinero por ellos, que siguen con ilusión y con pasión, y que ves que gracias a esa ilusión y a esa pasión no lo están dejando, ¿no? Pero es muy crudo este trabajo. Yo también plantearía, no sé si podéis desde la docencia, si se pudiera cambiar el currículum de las escuelas de teatro y abrir también otras asignaturas como se está haciendo en las universidades privadas, que no solamente sea interpretación, sino también otras asignaturas de gestión, de elaboración, de muchas más cosas, porque realmente es luego a lo que ellos tienen también oportunidad de poder trabajar en otros campos, ¿no? Entonces creo que falta un poco en el currículum ese campo, que luego es la apertura que les va a dar
a meterse en otras cosas para que puedan también trabajar, aunque con ilusión, pero que a lo mejor lo desconocen. La interpretación, importantísima, pero como tú has dicho, yo quería ser actriz y tengo que ser más cosas. Y es que realmente la vida tienes que ser muchas cosas. Entonces, darle las herramientas para que no se choquen, nada más salir de la escuela, de otras cosas que realmente carecen. Y esa pasión, sí, hay que encenderla, pero hay que también ser justos con lo que estamos viviendo. Y es un desgaste social alarmante. Claro que los teatros que llevan a los colegios, ¿por qué no funcionan bien? Porque te llaman, oye, ¿puedes sustituir este papel, papá, la noche anterior? Entonces vas a hacer un papel en una escuela, ¿qué tal? En inglés, en tal, y luego encima, bueno, esto es un desbarajuste. Entonces, realmente el realismo hay que implantarlo y hay que implantarlo con serenidad y con verdad. Y no existe. Nos venden una moto que no es la verdadera. Ese es mi criterio. Muchas gracias. Bueno, creo que tenemos que acabar ya. Se nos ha quedado la Ley de Enseñanzas Artísticas en puertas. No sé si lo sabíais, pero faltaba una semana para ser aprobada. Para que se firmara y a ver ahora qué nos pasa con esa firma. Nos hubiera ayudado mucho en el futuro. Bueno, no sé si... Hay un dedo rápido, pero creo que nos tenemos que ir. Ella quería hablar también. Sí, Hay dos dedos, sí. ¿Hay dos dedos? Perdona, déjale a ella que ya no ha hablado todavía. Yo simplemente iba a hacer un apunte sobre lo que comentó Marta. Yo en mi caso estuve trabajando en una compañía que lleva más de 30 años y de repente cuando llegué a la compañía me encontré con una de las actrices que iba a hacer de mi madre, que llevaba 30 años trabajando en esa compañía, 30 años de cotización como actriz, ¿no? Y yo como que la miraba, ¿sabes? Ya babeando, diciendo, Dios mío, ¿qué es eso? ¿Sabes? ¿Qué es eso ya como actor meterte en eso? Luego, volviendo al tema de las campañas escolares, nosotros estábamos en un teatro fijo de la compañía, que ya es una suerte también, ¿no? El hecho de estar ahí en tu propio espacio en el que luego puedes ensayar, que no tienes que volvértelo con ese sentido. Y veíamos muchos casos de lo que comentaba ella de profesores y luego el miedo a X alumnado a meterles tal vez un clásico, ¿no? Y que no vayan a entenderlo. Entonces, en nuestro caso nos pasó que cuando llegó el momento de hacer la distribución de la obra, nos habían cogido en varios teatros alrededor de España, o sea, esto fue en Madrid, ¿vale? Pues en los alrededores y tal, y de repente nos empezaron a vender las entradas porque como era un título, por así decirlo, tan de adultos, como que no se hacían a la idea de que a los jóvenes les fuese a gustar, cuando realmente los jóvenes que habían venido a vernos nos habían hecho, bueno, cartas, dibujos, la de Dios, que dices tú, madre mía, ¿cómo un niño puede entender esto, que es una novela muy compleja, como... Pero es que a veces es eso, el etiquetar algo con una edad, ¿no? A la hora de la distribución, y a nosotros fue lo que hundió el barco totalmente, y luego lo intentaron vender por la parte de adultos y también se veía muy infantil, entonces a veces es como un problema. Sí, era como el mundo al revés, y claro, a veces da mucha rabia, pero bueno, iba un poco al tema escolar que comentó ella, que yo veía a profesores con el móvil tal, de casi... hasta darles, en el texto yo soy un poco capulla, entonces a veces lo que hacía era que decía algún comentario como para que fuesen conscientes, porque tienes aquí a un profesor durmiendo en primera fila, hombre, no me fastidies. Bueno, chicos, yo creo que tenemos que parar. Rompo una lanza a favor de muchos profesores muy comprometidos, que efectivamente muchos de nosotros estamos aquí por ellos, porque nos han explicado este arte y lo hemos amado a través de ellos. A ver, yo hablo de un caso mínimo. Muchísimas gracias y bueno, esta despedida inaplazable nos promete un encuentro en el futuro.